Al nacer, como no lloraba ni hacía escándalo, mi madre pensó que había dado a luz a un bebé obediente. Además de tomar leche materna y leche de vaca, lo que más me gustaba hacer era quedarme mirando el techo. Al principio, mi madre solo pensaba que el niño era tímido e introvertido, sin saber que mi mirada perdida se debía a que en mi mente había un panel que me recordaba constantemente evolucionar. Panel, después de tomar satisfactoriamente un biberón de leche, el panel mostraba que la barra de energía estaba llena. Pero entonces, el mensaje que apareció en el panel me emocionó. Primera evolución iniciada. Por favor, elige la dirección de evolución. Tres opciones que parecían bastante buenas me hicieron pensar. Opción 1, crecimiento rápido. Aunque tiene un 10% de bonificación en la velocidad de desarrollo, para mí no era lo suficientemente atractiva. Las opciones 2 y 3 aumentaban atributos básicos. Por el momento no podía determinar cuál era más adecuada para mí, pero viendo los nombres de estas dos opciones, sabía que eran evoluciones hacia dos direcciones diferentes. Tras dudar durante 3 segundos, pensando en mi vida anterior, cuando era blogger de artículos promocionales, siendo acosado por mis seguidores para que actualizara, a menudo trasnochaba hasta las 3 de la madrugada, terminando por enfermarme y debilitarme. En ese momento me di cuenta de que un cuerpo sano es la base fundamental para vivir y establecerse en el mundo. Entonces mi conciencia entró en el panel y elegí la dirección evolutiva de bestia con forma humana. Seguidamente mi atributo de constitución se volvió 2, y luego sentí los cambios en mi cuerpo. Primero, mi respiración se volvió profunda y poderosa. En segundo lugar, mi mente se despejó mucho, ya no sentía somnolencia. Luego mi estómago sintió más hambre de lo normal. Pero lo que me sorprendió gratamente fue que mi visión ahora podía ver claramente las imágenes de las noticias que se mostraban en la televisión LCD. Abrí bien los ojos para mirar las noticias en la televisión. Luego, instintivamente metí mis garras en la boca y las mordisqué con delectación, haciendo ñam ñam. Pero justo cuando estaba concentrado mirando, de repente la televisión se apagó. Mamá Yeshan apagó la televisión y luego sacó mis dedos mojados de la boca. En ese momento su interior estaba lleno de dudas. ¿Acaso su bebé de apenas una semana de nacido podía ver televisión? Observó atentamente a su hijo y descubrió que la mirada del pequeño era especialmente clara y brillante. Alejó al bebé de la televisión, al mismo tiempo decía con la boca: los bebés no pueden ver la televisión, les hará daño a los ojos. En ese momento, mi interior gritaba con locura: quiero ver, mis ojos están muy bien. Hayama pensó que el niño lloraría y haría un escándalo si no podía ver la televisión, pero no esperaba que el niño solo frunciera el labio con insatisfacción. Él, feliz, inclinó la cabeza y se acercó a mi carita y me dio un sonoro beso. Sin palabras aparté la cara. Con una edad mental de 17 años, no estoy muy acostumbrado a esta forma de expresar emociones. ¿Quién iba a imaginar que Hayama, al verme voltear la cara, se pondría aún más contento? El bebé quiere que mamá lo bese primero en la mejilla izquierda y luego en la derecha. Entonces volvió a acercarse a mi carita para darme otro beso. Sentí una fuerte sensación de hambre. Abrí la boca y lloré un par de veces de forma simbólica. Luego me tranquilicé. Esperé pacientemente a que mamá preparara la leche en polvo. Estos días ya he establecido una compenetración con Yama. Llorar en seco significa que tengo hambre y quiero comer. Si necesito ir al baño, lloro, mientras tiro de mi propio pañal desechable. Así que un bebé que puede expresar sus necesidades con precisión no solo puede evitar muchos malentendidos, además hace la vida más fácil a las mamás. En ese momento Hayama suspira mientras prepara la leche en polvo. Si en aquel entonces Coco hubiera sido tan fácil de cuidar como ahora, al escuchar el nombre Coco, me contraje las mejillas. Mi expresión se volvió un poco antinatural. Hayama me acercó el biberón y sonrió. Pequeño, ¿por qué haces una mueca al escuchar el nombre de tu hermana? Mordí el chupete en silencio. Enseguida se acabó la primera botella de leche, pero sentí que aún no era suficiente. Me toqué la boca y solté otro llanto, hasta que terminé de devorar la segunda botella de leche. Entonces eructé satisfecho. A medida que aumentaba mi apetito, la barra de energía crecía un 2% cada día. Estimaba que en un mes tendré mi segunda sorpresa. Justo en ese momento, una niña de unos 7 u 8 años entró saltando y corriendo. Su falda del uniforme estaba arrugada. Las medias blancas, sucias, calcando zapatos rojos de charol que resonaban en el suelo. Al ver a la niña en ese estado, Hayama abrió los ojos con furia. ¿Con qué compañero te has peleado otra vez? La niña, al oír esto, levantó la cabeza con orgullo y dijo: hoy he mejorado. He pegado a 2 en total. Entonces Yoshan, mientras se afanaba en la cocina, regañaba a su hija. Keke con despecho frunció los labios y no habló, pero sus ojos miraban a todas partes. De repente, vio que su hermanito la observaba fijamente, con una sonrisa, solo que la sonrisa parecía un poco burlona. Él soltó una risilla, mostrando un par de colmillos. Luego agitó el puño, indicando a su hermanito que se callara. En ese momento, entró el papá Sonchin. En un principio quería abrazar a su hijo, pero su esposa lo rechazó por el olor a cigarro. Sin más remedio, se arremangó y entró a ayudar en la cocina. Poco después, la familia se reunió para cenar, pero a mitad de la comida, el papá Sonchin abrió el refrigerador, sacó del congelador algo parecido a caramelos. En un principio pensó que eran bocadillos para el gato. Sin embargo, no esperaba que el papá, la mamá, la hermana mayor y el gato también pusieron una en su propio cuenco. En ese momento, la hermana mayor Keke dejó los palillos, protestó en voz alta: no como esto, sabe a mierda. Un tesoro que solo se puede comer una vez por semana. Todavía lo desprecias sin ella. ¿Podrás ganar una pelea contra otros compañeros? Escuchando la explicación de papá, Keke se quedó atónita. Frunció la nariz con una expresión de gran confusión. Al final cerró los ojos y se tragó el caramelo. Tenía mucha curiosidad por saber qué caramelo estaban comiendo todos. Hasta que luego, cuando papá y mamá charlaban, supe que esa cosa se llama goma de miel. Escuchándolos decir palabras que yo no entendía, levanté el biberón bien alto, ocultando la conmoción en mi corazón. Parece que los secretos de este mundo son mucho más de lo que imaginaba. Un mes después, mirando la barra de energía completamente llena, inicié la selección de la segunda evolución. Todavía eran 3 opciones. Esta vez elegí la dirección de evolución del cuerpo mental. En el instante en que el atributo espiritual aumentó en 1, sentí que el tiempo parecía haberse vuelto más lento. No, hablando con precisión, era mi velocidad de pensamiento la que de repente se había vuelto más rápida. Incluso las experiencias del último mes pasaban rápidamente por mi mente, justo cuando quería sentir si había algún cambio nuevo. Mi mamá me tomó en sus brazos y me colocó en un suelo cubierto con una tela roja grande. Sobre la tela roja había todo tipo de pequeños objetos. Según la costumbre, cuando un bebé cumple un mes, se realiza la ceremonia de Chuachu, lo que coja indicará qué tipo de profesión tendrá en el futuro. En ese momento yo estaba arrodillado y apoyado sobre la tela roja, a punto de agarrar cualquier cosa para salir del paso. ¿Quién iba a pensar que el panel de información activaría en ese momento el módulo de profesiones? Cuando volví a mirar los objetos colocados sobre el paño rojo, aparecieron ante mis ojos los nombres de las profesiones correspondientes. Lo primero era un teclado. La información indicaba que la profesión correspondiente era blogger de publicaciones. Se gana poco, la tasa de muerte súbita es alta, y además hay que soportar constantemente las prisas de los seguidores por nuevas actualizaciones. Aparte del teclado, miré a mi alrededor, viendo todas las profesiones desordenadas, incluso algunas de alto riesgo. Mientras subía buscaba, finalmente mi mirada se posó en 3 objetos. Cuando el francotirador, el explorador y el luchador cayeron en mis ojos. Teniendo en cuenta la dirección evolutiva de mi bestia con forma humana, solo convirtiéndome en un luchador, entrenando en artes marciales, podría aprovechar al máximo las ventajas que otorga el aumento de mi constitución física. Así que, usando tanto manos como pies, me arrastré hasta los guantes de boxeo y los abracé contra mi pecho. Mi pequeño rostro mostró una sonrisa radiante. En ese momento se activó el panel de profesiones, mostrando que la primera profesión, luchador, se había cargado por completo. Aunque el panel de profesiones estaba completamente en blanco en ese momento, mi corazón aún sentía una gran emoción. Anteriormente, solo podía evolucionar consumiendo grandes cantidades de comida, pero limitado por mi capacidad de ingesta, solo podía evolucionar una vez al mes. Ahora, con el panel de profesiones, podía aprender habilidades, combinando el avance con el entrenamiento. Solo pensarlo me parecía increíblemente gratificante. Después de la ceremonia, me puse a investigar cómo obtener habilidades de combate profesional, las habilidades del luchador. Su aprendizaje, sin duda, tendría que esperar hasta que pudiera correr y saltar por mi cuenta.
En cuanto a los coeficientes de explosión y agilidad dentro del panel de profesiones, estos deberían basarse principalmente en la constitución física para ejercer su efecto. En resumen, el objetivo principal actual sigue siendo aumentar la constitución física. Así que durante el mes siguiente, me concentré por completo en beber leche. Todos los días, ya fuera leche materna o grandes cantidades de leche de vaca. Con el continuo aumento del progreso de la barra de energía, he alcanzado mi tercera evolución. Esta vez decidí sin dudar convertirme en una bestia con forma humana. Cuando mi constitución sea más fuerte, un cuerpo de bebé comparable al de un tigre o un leopardo, capaz de protegerme y al mismo tiempo engañar. Nadie podría imaginar que un bebé que aún usa pañales, en realidad es un artista marcial. Cuando el atributo de constitución llegó a 3, sentí que mis piernas estaban llenas de fuerza. Apoyándome con las manos en la barandilla de la cuna, me puse de pie lentamente. Justo en ese momento, mamá llama entró al dormitorio. Ay, ay, ay. El bebé se ha levantado solito. Su rostro mostraba sorpresa y alegría. No esperaba que su hijo de 2 meses hubiera aprendido a pararse. Qué listo es el bebé. Mientras me elogiaba, extendía una mano para protegerme, para evitar que me cayera de la cama. En ese momento, con la protección de llama, me esforcé aún más en moverme. Así que la amplia cama de casa se convirtió en mi campo de entrenamiento. Al principio intenté mantenerme sin apoyarme con las manos, solo sosteniéndome sobre mis piernas. Después de caerme solo una docena de veces, de repente, pude mantenerme en pie tambaleándome. Una vez que me mantuve firme, intenté dar pasos para caminar. Al principio todavía no controlaba bien el equilibrio. Cuando daba un paso me caía, pero después de caerme, rápidamente me levantaba de un brinco, con una apariencia llena de energía y vitalidad. Yeshan sonreía a un lado, observando a su hijo aprender a caminar. Estuve dando vueltas durante media hora hasta sentirme cansado. Finalmente, cuando mi estado bajó al 45%, me caí directamente en la cama. Cerré los ojos y entré en el mundo de los sueños. La tercera evolución permitió que mis cuerdas vocales se desarrollaran básicamente por completo. Ahora por fin podía aprender a hablar. ¿Bebé qué es esto? Sí, correcto, bebé es muy inteligente. Aunque no llevó al niño a hacerse pruebas, al ver que el niño aprendía todo rápido, era muy probable que su hijo fuera un genio. El bebé se cuidaba solo, lo que le daba tranquilidad y una sensación de logro. Pensando en esto se sentía muy feliz, sin saber que cuando lo llevaron al estudio, yo estaba aún más contento. Como ahora las cosas con las que entraba en contacto eran limitadas, actualmente el autoestudio es la única manera de resolver las habilidades profesionales. Los teléfonos, ordenadores y televisores a los que podría acceder están estrictamente vigilados por mi madre. Ahora solo puedo ir al estudio a buscar un libro relacionado para intentar aprender por mi cuenta. En este momento, en el estudio, abro bien los ojos y observo atentamente la estantería. Finalmente, encuentro uno bastante adecuado. Extiendo el dedo y señalo ese libro de curso básico de boxeo libre, diciendo palabra por palabra: quiero esto. El bebé quiere ese libro, aunque no sabe por qué su hijo querría un libro de curso básico de boxeo libre. Yeshan aún sonríe y me entrega el libro. Después de recibir el libro, lo abro con impaciencia y me pongo a leer atentamente. Al ver la introducción de los fundamentos y técnicas del boxeo libre en el libro, siento un poco de confianza en mi interior. Al observar los diagramas esquemáticos en el manual, siento que puedo imitarlos en un 70 u 80%, así que asiento para mí mismo. Decido probar primero el efecto. Cada vez que doy un puñetazo, corrijo los detalles del movimiento según la descripción del manual. Después de dar golpes durante media hora entera, por fin, el panel de profesiones muestra un cambio. Mirándolo, solo tengo un poco de experiencia en boxeo básico. Estoy bastante emocionado, porque esto confirmó que realmente puedo aprender habilidades por mi cuenta. Así que empecé a agitar mis puños con aún más entusiasmo, hasta que el valor de estado alcanzó el 35%. Todo se volvió negro ante mis ojos. Caí en la cama y me dormí al instante. Cuando me desperté por el hambre, ya eran las 10 de la noche. Debido al exceso de entrenamiento de hoy, me bebí 3 botellas de leche enteras, y solo entonces eructé satisfecho. Como el apetito de mi hijo era enorme, al principio, Yayama pensó que era bueno que el niño comiera mucho, pero después de unos días, se terminó una lata de leche en polvo, y empezó a preocuparse por los gastos del hogar. Después de todo, aunque ambos son profesores titulares en escuelas públicas con ingresos estables, tampoco pueden aguantarlo mucho. Escuchando a Yayama hablar sola en la cocina, diciendo que tenía que volver a dar clases en la escuela, para ganar más honorarios por horas y ayudar con los gastos de la casa. Solo pude fingir que no entendía, pero en mi interior, empecé a refunfuñar en silencio. A medida que sigo evolucionando, definitivamente voy a comer cada vez más comida. ¿Qué hacer si la familia no puede soportarlo entonces? Tengo que encontrar una solución. Que la familia gane un poco más de dinero, pero un bebé de menos de 3 meses de edad ya empieza a pensar en este problema. Ciertamente es demasiado pronto. Mejor esperar al próximo mes para ir con mamá a la escuela. Quizás para entonces tenga alguna idea. Al atardecer del día siguiente, nuestra familia se reúne para cenar. Papá Songchin trae una buena noticia. La escuela lo ha trasladado para enseñar en la clase clave. Siempre que se convierta en profesor de la clase clave, sus ingresos aumentarán considerablemente y su futuro personal también mejorará. En ese momento, Songchin, junto a la mesa, abrió una lata de cerveza. Bebió alegremente alzando su vaso. Esto es sin duda algo que alegra a toda la familia. Justo en ese momento, Yeshan también dijo que quiere volver antes a la escuela para aliviar la carga económica de la familia. Después de ver el registro de gastos diarios que llevaba su esposa, Songchin, resignado, aceptó la idea de su esposa. Luego continuó diciendo: entonces también presentaré una solicitud en la oficina de estudios geológicos a ver si tengo suerte de recibir otra vez el pase al pasado. El pase al pasado. Esta es ya la segunda vez que oigo esas dos palabras. Con el instinto de un bebé de 3 meses, me di cuenta de que seguramente era un lugar muy peligroso. En ese momento, mi hermana Cocola tenía la carita seria, escuchando en silencio la conversación entre los adultos. Ella resumió el significado general. Era que su hermanito comía demasiado, y por eso ella se quedaría sin dinero de bolsillo en el futuro. Entonces me levantó la cabeza y me miró indignada. ¿De qué sirve que bebas tanta leche? Al final también tendrás que orinarla. ¿Acaso no sabes que es mejor beber más agua? Finjo que no entiendo, y no paro de sonreírle como un tonto. Después de sonreír, no olvido secarme la baba de la comisura de los labios. Coco, ¿todavía te atreves a hablar de tu hermano? Hayama lo fulminó con la mirada molesta. ¿En qué comida no te dedicas solo a comer carne? Te digo que comas verduras y frutas para equilibrar la nutrición. Cada vez no me haces caso, porque solo comiendo carne tengo fuerzas. Si no, ¿de dónde sacaría fuerzas para ganarles a 2 compañeros? En un instante, el ambiente alrededor de la ruidosa mesa se volvió mucho más relajado. Después de practicar los fundamentos del sanda durante una semana, por fin tuve la oportunidad de un entrenamiento de combate real. El que practicaba conmigo era el gato mascota de casa, Pink Sixie. Desde que empecé a entrenar los fundamentos del boxeo libre, siempre se quedaba en el borde observándome. Y curiosamente, desde la segunda evolución, cuando gané un poco de sabiduría, parecía que podía entender el significado de los maullidos de los 2 gatos mascota de casa. Pink Sixie maulló hacia mí un par de veces. Entendí que quería enfrentarse a mí, así que me puse en posición. Pink Sixie también se paró frente a mí, mirándome directamente. Un humano y un gato, de nivel similar, de peso parecido, con llamas ardientes estallando en sus miradas. Al momento siguiente, Pink Sixie saltó, avanzándose hacia mí. Yo no pude mantener el equilibrio, y él me derribó directamente al suelo. Pink Sixie se paró sobre mí, con sus 2 pequeñas garras presionando mi pecho. Nos miramos a los ojos. Ambos estábamos muy incómodos. Maulló una vez, significando: ¿de verdad sirve de algo ese boxeo que practicas? ¿Estás seguro de que puedes protegerte? Nunca imaginé que mi primera batalla como luchador terminaría en un KO. En los días siguientes, me dediqué con más concentración al entrenamiento de boxeo libre. Después de experimentar la cuarta evolución y aumentar mi constitución, ahora no solo puedo lanzar un buen gancho, sino que también puedo coordinar los pasos para realizar combos fluidos. Mirando de nuevo el panel de habilidades, para alguien que acaba de cumplir 6 meses como yo, este progreso es muy satisfactorio. Siguiendo así, seguro que me convertiré en un luchador de primer nivel antes de cumplir un año. Hoy subiré la experiencia de boxeo a 100, y cuando la habilidad suba de nivel, seguro que habrá una recompensa, ¿verdad? Al decir esto, ya me siento lleno de expectativas. Justo cuando elevé el boxeo básico al nivel 1, como era de esperar, el panel de profesión mostró inmediatamente la información de la recompensa. Mira estos 3 atributos libres. Sin dudarlo, los agregué todos a la constitución. Ahora, en apariencia solo soy un poco más alto que otros niños de mi edad, pero después de quitarme la ropa, mi cuerpo definitivamente se puede considerar robusto, aunque como mucho, y mi porcentaje de grasa corporal es algo alto. El entrenamiento agotador de cada día no ha logrado desarrollarme abdominales marcados, pero la energía contenida en mi cuerpo ya está en un estado cercano al de una bestia humana. Ahora finalmente puedo ver el progreso de las 2 direcciones
instrucciones evolutivas. Al ver que mi constitución es 11.5, seguramente con solo llegar a 30, podré desbloquear oficialmente la bestia humana en etapa infantil. Terminado el entrenamiento adicional de hoy, me acerco sigilosamente a la puerta del estudio. Escucho a mamá dando una clase en línea. En ese momento, Ye-Shan está explicando un texto antiguo llamado El registro del manantial de los melocotones. Ya ha terminado de explicar el texto original, ahora habla sobre la historia de fondo posterior del texto antiguo. La brisa primaveral acaricia el bosque de melocotoneros. Todo es tan tranquilo. El manantial de los melocotones es en realidad el reino Hua, una de las pocas entradas a Tianshu registradas en la antigüedad. Su ubicación exacta en realidad no está en la Tierra, sino en un lugar extremadamente lejano. Está conectado con el bosque de flores de melocotón, a través de un puente espacio-temporal. La razón por la que los antiguos ya no podían entrar en la Arcadia de la flor del melocotón es porque aún no habían dominado el método para controlar el puente espacio-temporal. Ahora, a través de la entrada del sector Tianshu Neo 3 de Waxia, podemos ir fácilmente a la Arcadia del melocotón en flor. Me apoyé en la puerta, escuchando en silencio. Resulta que esto es Tianshu. Entonces, ¿qué es Yuri? Después de la cena, papá me dio una respuesta más precisa. Tianshu es un lugar donde el tiempo y el espacio están en caos. Allí a veces, un paso adelante te lleva a otro mundo. A veces solo te quedas quieto unos segundos. Y pueden haber pasado 100 años. Yuri es una forma de existencia especial dentro de Tianshu. Es la copia de un cierto periodo de tiempo y espacio. Por ejemplo, si pasas un día en casa, entonces en Tianshu se copiarán muchos días idénticos. Aunque este día es una copia, todas las cosas y sucesos en casa durante ese día existen realmente. Personas del mundo exterior entran a Yuri a través de canales para obtener recursos. En términos simples, es como entrar a una mazmorra en un juego. Después de terminar, Song-Chi me vio aún sumido en mis pensamientos. Y preguntó, con esta explicación, hijo, ¿puedes entenderlo? Audiencia frente al video, ¿lo han entendido? Si lo entendieron, escriban 1 en los comentarios. Asentí con seriedad. Pero al segundo siguiente, mi expresión se puso rígida de repente. Papá, entonces, ¿esto aquí también podría ser una copia? Los ojos de Song-Chin mostraron un leve sorpresa. No esperaba que su hijo no solo hubiera entendido, sino que además planteara preguntas con una deducción ampliada. Finalmente papá sonrió y me explicó. Una vida desconocida colapsaría inmediatamente al dejar su mundo original. Las personas de nuestro mundo pueden ir y volver libremente en el vacío celestial. Por lo tanto no podemos ser una copia. Luego, papá me vio empezar el entrenamiento de boxeo de hoy, porque unos días atrás me había visto sosteniendo el libro Curso Básico de Boxeo, leyéndolo mientras lo imitaba torpemente, reproduciendo los movimientos que estaban en él. Pero justo hoy, cuando él se giró para irse, la serie de movimientos que practicaba hizo que Song-Chin, a punto de darse la vuelta, se detuviera en seco, con los ojos fijos en mis movimientos. Papá, ¿qué te pasa? Al ver su extraña expresión, me detuve y pregunté durante el entrenamiento. Nada. Song-Chin esbozó una sonrisa rígida. El progreso en tus técnicas de boxeo sigue siendo bastante rápido. Luego, Song-Chin asintió como si hubiera tomado una decisión. A partir de mañana, cuando tu hermana mayor salga de la escuela, papá practicará con ustedes. Yo estaba muy contento. Después de todo, papá es un profesor profesional de educación física. Pero la hermana mayor, Keke, mostraba una gran renuencia. Al llegar la noche del día siguiente, papá primero asignó a mi hermana un entrenamiento físico. Luego comenzó a guiarme en técnicas de combate. Al ver que mi técnica de boxeo ya había entrado en el camino, demostró las técnicas básicas de pierna del boxeo libre. Explicaba movimiento por movimiento. Y yo lo imitaba movimiento por movimiento, mejorando constantemente los detalles de los movimientos. Poco a poco empecé a sentirme diestro y hábil. De repente un mensaje en un panel apareció ante mis ojos. Al principio me quedé estupefacto, pero en ese instante la alegría me embargó. Por fin, el último módulo del panel se había activado. Inmediatamente probé el estado de simulación de talento. En un abrir y cerrar de ojos, mis pupilas se contrajeron ligeramente. Mi mirada se volvió penetrante. Mis propios ojos parecían haberse convertido en una cámara de alta definición, grabando firmemente cada detalle de los movimientos que Song-Chin demostraba. A través de la observación, imitación y corrección, sus movimientos se vuelven cada vez más precisos. En ese momento, Song-Chin también comenzó a notar la anormalidad en el estado de su hijo. Originalmente, su hijo todavía necesitaba que él corrigiera algunos detalles de los movimientos, pero de repente, todos los movimientos que su hijo hacía para disimular ya no tenían ningún defecto. Mirando a su hijo, que era como un niño prodigio en la asamblea matutina, Song-Chin suspiró en silencio. Originalmente, cuando la pareja decidió tener un segundo hijo, solo esperaban que el niño fuera un poco más obediente, que no fuera tan problemático como su hija Keke, pero nunca imaginaron que lo que nacería sería un niño prodigio. Con solo un mes de edad, la vista de su hijo ya estaba completamente desarrollada. No solo podía gatear y ponerse de pie, sino que también aprendió a caminar de forma independiente. Cuando tenía 2 meses ya sabía cantar, bailar y rapear. Y cuando llegó a los 3 meses, no solo podía correr y saltar, sino que incluso había aprendido boxeo por su cuenta. Al ver la ley de protección de niños genios de China y el subsidio de formación de 10 millones de yuanes otorgado a los padres, Song-Chin comenzó a tener ideas. Cuando supe que si me evaluaban como niño genio, habría una recompensa de 10 millones, animé a mi papá a que me inscribiera. Así que enviamos los materiales de inscripción por internet. Pero al final, porque no tenía la edad para inscribirme, el requisito mínimo de 2 años fue rechazado oficialmente. Entonces mi papá Song-Chin dijo, no te pongas demasiada presión, este plan nacional de genios requiere un alto nivel, es normal no poder cumplirlo. Pero yo no me resignaba a eso. Hice que mi papá descargara 5 terabytes de materiales de estudio. Planeaba usar el disfraz de talento en casa durante el día, dándole duro para acumular experiencia. Solo por los 10 millones de recompensa. Por la noche, llegó la hora de la comida extra semanal. Ye-San sacó 4 bloques de colágeno de insecto del refrigerador. Cuando se disponía a repartirlos a todos, pregunté de lado, mamá, ¿puedo comer un poco de esto? Al ver que la familia Shu tenía los dientes completos, los pescados que solía comer también podían digerirse. Mi mamá me dio su parte. En realidad, esto era tal como decía la hermana, muy parecido al sabor de la caca. Ahora mi mamá cortó un pedacito y lo remojó en agua caliente. Ese olor realmente subía a la cabeza. Pero para purificar, también me armé de valor, puse cara seria y aguanté la respiración. Como si fuera medicina china, me lo bebí de un trago, hasta que lo tragaste por completo. Atrévete a soltar la respiración. Al principio, el olor del insecto se extendió por la cavidad bucal. De verdad dan ganas de vomitar, pero inmediatamente después, una corriente de calor bajó por la garganta, haciendo sentir muy cómodo. En ese momento el panel indicó el aumento de la
barra de energía, lo que me sorprendió enormemente. Un caramelo del tamaño de un caramelo. La goma laca densa pesa 10 gramos netos. Solo comí menos de 1 gramo de peso. La barra de energía subió directamente un 2%. En este momento el valor nutricional equivale a beber leche durante un día. Parece que la comida que viene de Tianshu es realmente algo mágica. Experimenté un periodo de medio mes. Entrenamiento centrado en técnicas de piernas y pasos. Y con la ayuda del estado de imitación de talento, mis técnicas de piernas y pasos lograron subir al nivel 1 con éxito. Después de que ambas habilidades subieron de nivel, obtuve un total de 6 puntos de atributos libres. Esta vez no los agregué todos a la constitución, sino que consideré la nota del estado de imitación en el panel de talentos. Para que el efecto de imitación sea mejor, debo mejorar mi fuerza espiritual. Así que abrí el panel. Agregué los 6 puntos de atributos todos a la mente. En un instante, sentí como si me echaran un cubo de agua helada sobre la cabeza desde arriba. El frío calaba hasta los huesos. Inmediatamente después el cuero cabelludo se entumeció. Las venas de la frente se hincharon. Sentía que mi cerebro estaba siendo desgarrado por el dolor. Pero cuando volví a abrir los ojos, el mundo entero parecía mucho más nítido. Acto seguido, como un experimento, activé el estado de imitación. Empecé a imitar el maullido del gato doméstico Maestro Shu. El Maestro Shu inclinó la cabeza. Y yo lo seguí con otra imitación. La cara regordeta del Maestro Shu se desanimó. Sintió que ese bípedo estaba imitando su maullido. Era realmente aburrido. Entonces se dio la vuelta y se fue. Pero en ese momento, una línea de información apareció frente a mis ojos. Cuando activé el estado de imitación en el panel de talento, solo había aprendido algunos maullidos siguiendo al gato doméstico. Y terminé dominando el idioma de los michis. Después de interactuar con el Maestro Shu durante media hora, la habilidad felina en mi panel ganó 2 puntos de experiencia. Lástima que el Maestro Shu no fuera un buen profesor. Era repetitivo con solo unas pocas frases una y otra vez. Muy superficial. Sospecho que si pudiera lograr que evolucione la entidad mental primaria, ¿acaso podría adquirir la capacidad de transmitir información con la mente? Así, entre entrenamientos habituales, tenía una actividad de entretenimiento, hablar con el gato. El tiempo se acerca rápidamente al verano. La agitación de la gripe A en primavera ya ha cesado. Los padres con niños pequeños respiraron aliviados. Cuando mi mamá Yeshan no tenía clases en línea, también empujaba el cochecito para pasearme por la comunidad. Originalmente, ella pensaba que quería que el niño interactuara más con los de su edad, no quedarse en casa todo el día hablando con marcianos. Si esto continúa, me temo que podría haber problemas. Yo estaba sentado en el cochecito, mirando en silencio a los niños de mi edad en otros cochecitos. En ese momento, una niña pequeña se puso a llorar a gritos. Luego un niño pequeño también se puso a llorar. No importa la razón por la que estén llorando. Yo pensaba que son muy ruidosos. Algunas madres se dieron cuenta, tranquilo y silencioso sin llorar ni hacer ruido. Tampoco chuparse el dedo. Todas elogiaban a mi mamá. El bebé de la familia Ye es realmente bueno y obediente. Si tuviera un hijo que me diera tan pocos problemas, me despertaría riendo incluso mientras duermo. La mamá Yeshan se sintió especialmente feliz al escuchar esto. A todo el mundo le gusta que elogien a sus hijos. Si no fuera porque antes de salir le recomendé que el niño mantuviera un perfil bajo y no hablara afuera. Quizás ahora estaría atrayendo aún más admiración. En ese momento, una mamá mencionó de repente esto. Con solo mirar los ojos del bebé, se nota que es muy listo. ¿Le han hecho una prueba de inteligencia en el hospital? Quizás sea un niño prodigio. Tienes razón, mamá Ye. Yo vi en internet que muchos niños prodigios se destacan desde los 1 o 2 años de edad. Todo el mundo lo dice. Hayama estaba un poco nervioso y negó con la mano repetidamente. Justo cuando pensaba en cómo evadir la pregunta, una mamá se acercó al cochecito, extendió un dedo. Sonriendo me preguntó, «Bebé, ¿ves cuántos dedos son estos? Si respondes bien, la tía te dará un caramelo». Todos esperaban juntos mi respuesta. Después de todo, un niño de 6 meses, si pudiera entender las palabras de los adultos y además pudiera decir algunas palabras simples, eso sería suficiente para demostrar que el nivel de inteligencia del niño es muy alto. Naturalmente, no presté atención a la curiosidad de estas madres, simplemente giré la cara hacia un lado, mirando a un gato callejero agachado en el macetero. Muy emocionado le grité. La mamá del bebé puso cara de pocos amigos. ¡Mamá! Al ver esto, Yeshan suspiró aliviado. Al oír el maullido, el gato callejero se giró confundido. Al no encontrar nada de su interés, se dio la vuelta y se fue corriendo. Sin embargo, no faltan los gatos callejeros en la comunidad. La próxima vez que tenga oportunidad, intentaré hablar con ellos de nuevo. Para ganar experiencia en la habilidad de gatos, desde la última vez que añadí 6 puntos de atributo espiritual, ahora ya soy capaz de, mediante tutoriales en video, aprender por completo otras técnicas de boxeo libre por mi cuenta. Al ver la experiencia de la profesión de luchador, quedando aún 20 puntos para subir de nivel, me siento muy emocionado. Solo quiero saber qué efectos y recompensas tendrá tras la subida de nivel en los días siguientes. Mantengo 3 entrenamientos al día, y también observo constantemente los cambios en los valores del panel. 2 semanas después, con emoción, abrí el panel de profesión. Al ver el aviso que preguntaba si deseaba avanzar, tomé la decisión sin dudar. Cuando volví a ver la información del panel, no esperaba que la recompensa de mi primera promoción profesional fuera tan sorprendentemente generosa. Al leer la descripción de golpe a la falla, de la especialización en lucha, no pude evitar sentirme emocionado y con ganas de probarlo. Sentí que mi fuerza actual ya debería estar al nivel de la 5ª clase de Pinduo Duo. Asigné todos los 10 puntos de atributo que obtuve como recompensa. Al principio, solo sentí una ráfaga de poder explosiva dentro de mi cuerpo. Luego, mis brazos se hicieron visiblemente más gruesos. Ahora con solo un poco de esfuerzo, hasta el bíceps 99 se me marca. También mi mente se volvió más clara y nítida. Los resultados de estos meses de estudio pasaron por mi mente uno tras otro. En un estado tan perfecto, definitivamente tengo que encontrar a Pinduo Duo para medirnos de nuevo. Pero resultó que Pinduo Duo bostezó, y su tono no fue muy amigable. Me quedé allí parado sonriendo un poco incómodo. Sí, vamos a practicar un poco entre nosotros. Pinduo Duo sacudió su pelaje, y esbozó una ligera sonrisa con la comisura de los labios. Parecía más bien una sonrisa fría. Empecé a sentir vagamente que algo no andaba bien. ¿Este gato no tendrá mal humor al despertar? Al momento siguiente, escuché a Pinduo Duo maullar. Luego, una figura fugaz pasó, ya había llegado hasta mis pies. Pinduo Duo pensó que la batalla terminaría tan rápido como la última vez. Pero ya no soy el pequeño bebé de hace unos meses. Después de que me derribara, hice un hermoso giro. Absorbí el impacto y me mantuve firme. Al mismo tiempo me alejé de él. Pinduo Duo parpadeó. Al ver esta escena, sus ojos ámbar mostraron sorpresa. Separé mis piernas, derecha e izquierda, con 2 puños de distancia. Coloqué las manos frente a mi cara en una postura de boxeo y lucha libre, y dije, ¡continuemos! La figura de Pinduo Duo se sacudió. Volvió a atacar. Lanzó una andanada de golpes de garra de gato, tan rápidos como la lluvia y el viento. Recogió sus uñas, usó las almohadillas de sus garras como puños, y comenzó una descarga frenética. No choqué directamente contra él.
En su lugar ejecuté algunos pasos, adopté una táctica de movimiento, buscando una oportunidad para contraatacar. Los ataques de Pinduoduo eran extremadamente rápidos. En apariencia, parecía que él había tomado la iniciativa, pero justo cuando él saltó, preparándose para lanzarse directamente sobre mí y terminar esta batalla unilateral, aproveché la abertura y rápidamente realicé una patada alta. De repente atacó el abdomen de Pinduoduo, justo cuando la punta de mi pie estaba a punto de tocarlo. Pinduoduo giró su cuerpo en el aire, cambió forzosamente de dirección, cayó en el sofá de al lado, sacudió la cabeza, sus ojitos llenos de sorpresa, que un bípedo lo hubiera hecho retroceder. En ese momento yo también me senté en el sofá, jadeando intensamente, aunque el combate solo duró unos minutos, bajo mi alta concentración, todavía era bastante agotador. Dando mi propia experiencia de mejora, la pelea de hace un momento no fue inferior a una hora de entrenamiento intenso. Luego miré a Pinduoduo con esperanza y le dije, ¿qué tal? ¿Podré seguir entrenando contigo en el futuro? Parecía que había reconocido mi potencial. La actitud de Pinduoduo se volvió mucho más paciente. Emitió unos suaves graznidos, como respuesta. Feliz, corrí hacia Pinduoduo y junté las manos para agradecerle. El tiempo voló. Pronto cuando cumplí 9 meses, mi altura ya había alcanzado los 87 centímetros. Parecía un niño de 2 años. En realidad, si solo se considera la condición física, mi cuerpo ya había alcanzado el nivel de un adolescente. En este mundo, los padres valoran mucho la crianza de los hijos. Sumado a la existencia de alimentos como la miel de insectos, muchos niños se desarrollan muy rápido. Que un niño de aproximadamente un año pueda caminar y comer solo, no es algo extraordinario. Ese día, sosteniendo una lata de refresco con gas, la llevé voluntariamente frente a la hermana Coco. Pero al notar que me acercaba, ella preguntó con desconfianza, ¿qué haces? ¿Pasa algo? Toma para ti. Después de decir esto, también le acerqué el agua de manera proactiva. Hermana, ¿puedes ser mi compañera de entrenamiento de boxeo? Que me miró sorprendido. Pensó que había escuchado mal, aunque el pequeño había crecido bastante rápido, pero su altura de 120 centímetros era una cabeza más alta que yo. Buscarme como compañera de entrenamiento no era simplemente buscar ser golpeado, pero al ver esa mirada suplicante, no solo me sentí un poco tentada, sino que hasta mis manos me picaban. Después de un minuto de negociación, los dos pequeños cerraron la puerta del dormitorio. Keke se frotó las manos y mostró una sonrisa malvada. Acuérdate de lo que acordamos, si te lastimo después. No se te permite llorar, y mucho menos contarle a mamá. Lo sé. Prometo que no lo diré. Luego, impulsándome con el pie izquierdo, me lancé hacia adelante. Al principio Keke no me tomó en serio. Se preparó para patearme de vuelta, pero rápidamente me giré esquivando su patada. Y al mismo tiempo, estiré el brazo para agarrar la pierna de Keke. Incliné la cintura y me lancé hacia adelante. Golpeé con fuerza su abdomen con la cabeza. Keke, ay de dolor, perdió el equilibrio al instante. Cayó pesadamente sobre la cama. Después de levantarse de un salto, me miró fijamente con los ojos muy abiertos. Esta caída no le dolió ni le hizo cosquillas, pero el impacto en su interior fue demasiado grande. Imposible, absolutamente imposible. Este hermano pequeño nació hace menos de un año, ¿verdad? Pensó con todas sus fuerzas, intentando explicar esta razón tan fuera de lo común. Pronto, se dio cuenta de que mamá solo había traído a su hermano a casa. Nadie había visto el proceso de nacimiento del hermano. Entonces solo hay una verdad. Se dio la vuelta y salió corriendo del dormitorio, gritando fuerte. ¡Mamá, te han engañado! Hermano, no es tu hijo biológico. Llegó a la sala de estar. La hermana mayor que buscaba a Yeshan mientras gritaba. ¡Mamá, mamá, te han engañado! El hermano no es hijo tuyo. Es un alienígena enviado por extraterrestres para destruir la Tierra. Me quedé en el lugar con una sonrisa radiante, esperando a que comenzara el espectáculo. Efectivamente, 5 minutos después, mamá terminó la clase en línea. Lo primero que hizo al salir fue agarrar a Keke por la oreja y la castigó severamente. Si vuelves a hacer tanto ruido y molestarme en mis clases, no tendrás carne para cenar. Coco se frotaba sus propias orejas, con los ojos llenos de indignación dijo. Mamá seguramente será como esos personajes secundarios en las películas, por no creer en las palabras del protagonista. Al final será devorada por el alienígena, después de que Hayama aclarara todo el asunto. En cuanto Sonchin regresara, le contaría inmediatamente esta situación. Entonces mi hermana mayor Coco y yo comenzamos nuestro segundo combate. Esta vez Coco atacaba con toda su fuerza. Quería obligar a este alienígena frente a él a revelar su forma verdadera, y yo, sin prisa, respondía a cada movimiento con el contrario, buscando puntos débiles en los movimientos de mi oponente. Esta experiencia de enfrentamiento de alta intensidad sin duda aumentaba rápidamente, y además, después de absorber los 5 materiales de estudio tipo T, en este momento yo parecía un luchador experimentado sobre cómo esquivar, bloquear y contraatacar en combate real, incluso cómo alterar el ritmo del oponente, lo tenía muy claro. Por otro lado, mirando a Coco, aunque también había estudiado sistemáticamente boxeo libre durante algunos años, pero era demasiado vago para profundizar, así que su técnica era un poco tosca. En ese momento vi que mi hermana mayor pateaba con demasiada fuerza, dejando al descubierto una debilidad. Inmediatamente me agaché y cargué hacia ella. Un espectacular derribo agarrando la pierna. Bono de daño por aprovechar la brecha y golpear con fuerza. Aunque había una alfombra, mi hermana mayor seguía retorciéndose de dolor por mi derribo. Ella jadeaba, mirando fijamente al techo. Con una expresión de desesperación dijo, se acabó, los aliens van a dominar la Tierra. La velocidad del progreso del hijo volvió a sorprender a Song Chinchi. Parece que ya está muy cerca del umbral del plan de entrenamiento de genios. Así que Song Chin preparó 2 platos fuertes adicionales, pensando en proporcionar un poco más de nutrición a los 2 niños. Durante las siguientes 2 vacaciones de verano, el acompañante de oro, Keke, se puso oficialmente en línea. Él estaba empeñado en derrotar a su hermano menor, para hacerle mostrar su verdadera forma. Yo disfrutaba mucho las solicitudes de combate que él proponía activamente, solo porque en el combate real bajo el estado de imitación, la eficiencia de ganar experiencia era muy rápida. El tiempo pasó volando. Pronto llegó octubre, y también mi primer cumpleaños tras renacer. Al lado de la mesa mis padres aplaudían, mientras me cantaban feliz cumpleaños. Keke fue pellizcado por Yeshan. Los oídos también hicieron un par de gruñidos, y yo sentado en la silla, sosteniendo un biberón en las manos, bebí de un trago usando leche en lugar de alcohol. Luego, primero cerré los ojos y pedí un deseo frente al pastel de cumpleaños. Acto seguido soplé de una vez las velas del pastel. En la parte de entregar regalos, Keke compró con su mesada un álbum ilustrado de la película Alien 5. Lo puso frente a mí, señalando el nido de los aliens, me preguntó tentativamente, ¿las flores carnívoras de mi tierra natal han florecido? ¿No vuelves a verlas? Luego fue papá. Él me dio un pequeño frasco azul, muy parecido a esos suplementos orales de gluconato de calcio de los anuncios, pero vi que en él se leía nutrición purificante de primer nivel. Mi padre dijo con una sonrisa, esto se puede beber directamente. El efecto es más fácil de absorber que el gel de insectos. Después de agradecer a todos por los regalos que me dieron, levanté la cabeza y bebí el líquido nutritivo. Al instante, una sensación de frescor y comodidad se extendió desde la garganta hasta la planta de los pies. La vara de energía me otorgó directamente 2 puntos de atributo. A continuación, varias notificaciones más aparecieron de repente. Un año entero de experiencia acumulada. El primer objetivo de logro finalmente se desbloqueó. Ahora con 30 puntos de constitución, ya soy equiparado con un hombre adulto promedio. Y además de ese tipo que es bueno en los deportes, luego volví a abrir la introducción detallada de las recompensas. Dentro de todas mis habilidades, talentos y especializaciones actuales, la forma bestial es la que más aumenta mi poder de combate. Luego eché un vistazo al talento pasivo de la recompensa. La introducción de carnívoro. Es un talento de tipo no combativo que no se puede mejorar, pero se puede acumular indefinidamente. A partir de ahora, entrenar cada día junto con este talento carnívoro. La fatiga y las lesiones físicas se recuperan más rápido. Recompensa después de la visualización. Mi mirada se dirigió hacia el próximo objetivo de evolución. Mi constitución física actual de 30 puntos es equivalente al nivel de un adulto sano. Entonces, 100 puntos de constitución deberían ser el límite del cuerpo humano. En cuanto al cuerpo definitivo, ¿acaso es una existencia que supera el límite del cuerpo humano? Pero en ese momento, 2 palabras aparecieron en mi mente. Sobrenatural. Con un nuevo objetivo. Recuperé mi motivación. Después de todo, el primer objetivo se completó sin problemas. ¿Acaso el segundo estará lejos? Esa misma noche, puse a prueba mi condición física después de la evolución. Su padre
Songqing sostenía su teléfono y grababa todo el proceso a su lado, tanto en salto de longitud de potencia, carrera de 100 metros, como en las pruebas de inteligencia posteriores. Mis resultados superaron con creces el umbral del programa Genius. No esperaba que mi propio hijo, con apenas un año de edad, ya hubiera cumplido todos los requisitos de inscripción del programa Genius. Diciendo esto, el padre Songqing cargó todos los materiales de inscripción. En ese momento, padre e hijo llamaron a Ye Shan para que se acercara y le contaron la buena noticia de la inscripción exitosa. Luego, la familia esperó con expectación la respuesta oficial. Justo cuando todos pensaban que la oficina de inscripciones ya había cerrado y que necesitarían esperar hasta el día siguiente para obtener respuesta, de repente se escucharon toques en la puerta. ¿Está en casa del señor Songqing? Soy un empleado de la oficina de inscripciones. Al mismo tiempo, también llegó un correo electrónico indicando que el empleado ya había llegado. ¿Acaso vinieron directamente a buscarnos? ¿Tan rápido fue? Después de verificar su identidad, el padre se atrevió a dejarle entrar. La persona que llegó era el subdirector del Departamento de Desarrollo de Talentos de Élite de la Oficina de Educación Provincial. Después de cerrar la puerta, Ye Wei-jun confirmó con la pareja la información de inscripción y luego preguntó: ¿dónde está el pequeño Song Ki-yu? Song respiró hondo y abrió la puerta del dormitorio. Su hijo había mantenido un perfil bajo durante tanto tiempo. También era hora de mostrar su talento. Ye Wei-jun observó a ese niño que caminaba con paso ligero y hablaba con fluidez. Luego volvió a mirar los datos en su mano que indicaban un año de edad, aunque ya había visto demasiados niños prodigio y estaba preparado mentalmente. En ese momento aún sentía que este mundo era demasiado absurdo. A continuación me hizo algunas preguntas, confirmó mi identidad y mi intención de inscribirme. Luego procedió a registrar mi identidad. Una vez completado el registro de identidad, sacó un reloj con pantalla electrónica de una caja y me pidió que me lo pusiera. Pero cuando me puse el reloj, descubrí que no podía quitármelo. Ye Wei-jun sonrió y explicó: el uso obligatorio es para prevenir situaciones inesperadas. Una vez que termine la selección, el reloj se desbloqueará automáticamente. Además, el reloj también será recogido. Cuando Ye Wei-jun terminó de hablar, de repente echó un vistazo al zapatero cerca de la puerta. El gato tricolor Pinduoduo se escondía detrás del zapatero, observando sigilosamente al extraño. Pero al ver que el extraño lo había descubierto, se sintió muy sorprendido. Ye Wei-jun le recordó nuevamente: ¿no decían que los niños pueden comunicarse con los gatos? También pueden llevar a esta mascota espiritual de la casa para la evaluación. Debería ser útil durante el proceso de selección. Para obtener la subvención de 10 millones para el talento infantil, mi madre, Ye Shan, me llevó a tomar un vuelo charter esa misma noche. Nos dirigimos a la base de selección de niños genios en Jinzhou. 2 horas después, llegamos a nuestro destino, cuando nos dejaron frente a un oscuro edificio de dormitorios. Pensé que ya era hora de apagar las luces. Todos deberían estar dormidos. Pero apenas entramos al primer piso, descubrimos a 2 niños de 6 o 7 años enfrentándose. El ambiente se sentía un poco tenso. Uno de ellos con las manos en la cadera, sosteniendo una botella de agua purificada, guajaja, dijo con arrogancia: al orinar puedo alcanzar 5 metros. ¿Y tú? Mientras tanto, el otro niño, encogiendo la boca, aspiró directamente 2 largos mocos hacia adentro, mientras chasqueaba los labios. También preguntó: ¿puedo comerme los mocos crudos 2 a la vez? ¿Y tú? Los 2 pequeños genios mostraban cada uno su talento. Nadie puede imponerse al otro. Apenas logran un empate. Mientras están en un punto muerto, de repente se dan cuenta de que han llegado varias personas a la primera planta. Los 2 se van a escapar en cuanto ven la oportunidad. Ye Wei-jun se apresuró a gritar: esperen, ¿y su profesor Shen? Parece que ha salido. Antes de terminar la frase, los 2 ya habían desaparecido corriendo. Observo el entorno con curiosidad. Alrededor hay una base militar, pero el interior es una base para seleccionar talentos. Que los talentos vivan en el fondo de la base militar ciertamente puede aislar al máximo los riesgos del exterior. En ese momento, Ye Wei-jun saca el teléfono, justo para llamar al contacto de apoyo. Una joven con gafas de alambre dorado viene caminando hacia nosotros con documentos en la mano. Cuando ve a Ye Wei-jun, le saluda: director He, ¿su provincia de An? Esta vez han traído una sorpresa a la base. El plan de 15 años para desarrollar talentos. Ha tenido hoy su primera vez. Un candidato que acaba de cumplir un año. Ye Wei-jun se apresura a estrecharle la mano. Doctor Shen no sería de nosotros, pero este niño realmente es un poco especial. ¿De verdad? Entonces, cuando llegue el momento, lo observaré con atención. Diciendo esto, el Dr. Shen posó su mirada sobre mí. Levanté la cabeza y noté la placa con el nombre colgada en el pecho del Dr. Shen. Instituto de Investigación de Características Extraordinarias, Shen Wen-jun. El Dr. Shen intercambió algunas palabras con mamá Ye Shan. Luego se volvió para preguntarme: pequeño Song Ki-yu, ¿necesitas algo? Al verme aún mirando fijamente su pecho atontado, bromeó: ¿tienes hambre y quieres leche? Lo siento, aquí no tengo ninguna. Respondí sin palabras. ¿Ahora ya puedo comer? Entonces ella me levantó con toda naturalidad y pellizcó mi mejilla. Tal vez sintió que era una buena textura y mirando a Ye Shan a un lado, dijo: qué adorable. ¿Puedo darle un beso? Por supuesto. Siéntase con libertad. A este niño le gusta que lo besen. ¿Qué significa siéntase con libertad? ¿Y me gusta? ¿Desde cuándo me gusta? No tuve tiempo ni de defenderme, cuando el Dr. Shen ya me había dado varios besos, dejándome toda la cara cubierta de saliva. Luego el Dr. Shen nos llevó al alojamiento asignado. Era un apartamento completamente equipado, que se sentía casi como estar en casa. Descansen bien, que el proceso de evaluación comience mañana. Diciendo esto, le entregó una tarjeta de acceso a Ye Shan. Luego se fue. Después de que hayamos ordenado la casa, de repente, se escucharon golpes en la puerta. Mamá se quedó atónita al abrirla. Vio 20 o 30 niños reunidos en la entrada, todos estirando el cuello. Curiosos, miraban hacia adentro de la habitación. Escucharon que ha llegado un pequeño monstruo de un año. Ye Shan, sin poder contener la risa, se hizo a un lado, indicando a su hijo que conociera a sus competidores. Me acerqué a mirar. Dije, un poco sin palabras: ¿ya es tan tarde? ¿Es que ustedes no duermen? Claro que dormimos, solo que estos 2 nos despertaron. Los niños señalaron a los que iban al frente. Los 2 eran precisamente el niño que se orinó y el moco, que antes estaban enfrentados. Al ver que el niño que les hablaba era realmente muy pequeño, comenzaron a hacerle varias preguntas con entusiasmo. ¿Usas pantalones con abertura o pañales? Si tienes hambre, ¿lloras de inmediato? ¿Sabes pelear? Si te pego, ¿llorarías llamando a tu mamá? Esta última pregunta me hizo ponerme alerta. Fijé la mirada en el niño de peto que había preguntado, mostrando una sonrisa llena de significado. Sabrás la respuesta. A la mañana siguiente, en el hospital base me hicieron análisis de sangre, de orina y de cabello. Pasé por todo tipo de procedimientos. Luego, siguiendo las indicaciones del Dr. Shen, operé mi reloj electrónico. La pantalla del reloj mostró una ventana de información. En ese momento el Dr. Shen explicó: Tianlifen es el indicador central para determinar si pasas la selección. Cada una de tus actuaciones aquí es una evaluación. Buscamos niños con un alto puntaje de potencial. Asentí con la cabeza, indicando que ya lo tenía claro. Luego confirmé: actualmente hay 126 personas participando en la selección en la base. Justo cuando salía de la puerta del hospital, escuché un pitido del reloj. Levanté la mano para mirarlo. ¿Por qué de repente me habían añadido un céntimo? La evaluación del IFEN está a cargo de un equipo especial, explicó el Dr. Shen. No le des demasiadas vueltas. Solo vive y estudia aquí con tus hábitos habituales. ¿Entendido? Asentí con la cabeza. Ahora tenía una idea clara. Mis hábitos habituales son comer, dormir y ganar experiencia. Así que ahora mostraré poco a poco mi rutina diaria. En ese momento el reloj volvió a sonar. Originalmente pensaba que la selección eran solo exámenes y pruebas físicas, como mucho. Subí al ring a pelear, pero resultó que al principio era una clase. Después de ver el nombre del curso, estaba muy emocionado por esta clase. Aprendemos el método de cultivo espiritual. En una aula pequeña, un maestro de cabello canoso estaba explicando los conocimientos básicos del método de cultivo espiritual. Los 4 estudiantes que asistían a la clase acababan de llegar esos días. Los 3 restantes eran aún más conocidos: el niño que se orina, el mocoso y el de los tirantes. 3 personas escuchaban pero se distraían. De vez en cuando giraban la cabeza, haciéndome muecas. ¿Tan pequeño? ¿Podrá entender algo? El mocoso murmuró en voz baja. El viejo maestro le lanzó una mirada y continuó: el método básico de cultivo espiritual es la meditación. Combinado con pócimas especiales, el espíritu puede liberarse de las ataduras del cuerpo durante la meditación para viajar por el mundo de dimensiones superiores. Tras explicar el método de meditación, el profesor sacó 4 frascos de pócima, uno para cada persona. Eché un vistazo al nombre de la pócima, abrí la tapa del frasco y lo bebí lentamente. Era bastante dulce. Al instante, sentí como si flotara y mi mente se elevara. Toda mi persona parecía volar. Mis sentidos comenzaron a nublarse gradualmente, siguiendo las indicaciones del maestro. Mi conciencia se sintió aturdida y pronto entró en un lugar oscuro y profundo. Viajar en meditación es la conciencia. Camina hacia adelante, no te detengas. Suena muy simple, pero después de un rato, empecé a sentir presión.
como caminar con los ojos cerrados. Incluso sabiendo que no hay nada al frente, es difícil perseverar durante mucho tiempo. No puedo caminar ni un poco sin abrir los ojos de forma incontrolable. Y en este momento, estoy en un estado de meditación, sumido en la oscuridad. Lo único que puedo hacer es seguir adelante guiado por la sensación. Después de 8 minutos, el niño que orina y la babosa sudan por la frente. Respiran con dificultad, abandonan la meditación por iniciativa propia. El que lleva peto aguanta un poco más. Abre los ojos a los 10 minutos. Mira a sus dos competidores con una sonrisa débil pero satisfecha. Luego los tres me miran al mismo tiempo. Sus expresiones son de sorpresa. ¿Acaso el espíritu de un pequeño es más fuerte que el mío? Los tres salieron del aula con expresiones extrañas. Apenas salieron del aula, no pudieron evitar gritar y alborotar. Vengan rápido a ver al monstruo. No mucho después, un grupo de niños regresó corriendo uno tras otro. Se asomaban al exterior de la ventana del aula. ¿No estará dormido? Disparates. Después de beber ese concentrado no podrías dormir. Destroys. ¿Por qué tendría que decir disparates sobre mí mismo? Afuera, la discusión era intensa. En ese momento yo, que estaba en el aula, finalmente abrí los ojos lentamente. Miré el reloj. Solo han pasado 14 minutos desde que lo descubrí. Pero, ¿cómo pudo parecerme que había pasado como 3 días y 3 noches? Después de exhalar un suspiro, abrí el panel de atributos. Al ver los cambios en los datos, me alegré de nuevo. Esta era la primera vez que lograba un crecimiento entrenando el atributo mental. Parece que tenía razón al venir a este lugar. Después de entrar en la base de selección de talentos, completé rápidamente mi primera sesión de aprendizaje del curso. Al ver las plazas de los cursos que debía tomar a continuación, sentí una emoción extraordinaria. Solo que desde que nací, la mejora de mi atributo mental dependía por completo de los puntos de atributo obtenidos mediante el panel. Nunca imaginé que existieran técnicas en el mundo para cultivar la mente. Pero justo cuando terminé una sesión de meditación mental y me disponía a hacer otra, el viejo maestro me detuvo a tiempo. Al finalizar el curso, eché un vistazo a la información mostrada en mi reloj. Murmuré en voz baja. Es tan fácil acumular puntos con Xian Lianfen, pero lo que no sabía era que en esta sesión de entrenamiento de meditación mental, aparte de pantalón de peto, que también había obtenido un incremento, mocoso que se orina y mocoso no habían sumado ningún punto. En la segunda clase, el viejo maestro explicó los cambios posteriores en la práctica de la meditación. Cuanto más fuerte sea la mente, más posible será entrar en contacto con las leyes de dimensiones superiores. Para que los estudiantes entendieran más fácilmente, dibujó dos puntos A y B en una hoja de papel blanco. Como todo el mundo sabe, el segmento más corto entre dos puntos es la línea recta. Pero ¿qué sucede después de elevar la dimensión? Dicho esto, dobló el papel blanco, haciendo que los puntos A y B coincidieran. Una persona común tardaría 10 centímetros en ir del punto A al punto B, mientras que un ser extraordinario, utilizando las leyes de dimensiones superiores, puede llegar instantáneamente. A esta habilidad extraordinaria la llamamos desplazamiento espacial. Después de terminar las clases de la mañana, solo sentía la cabeza mareada. Solo después de 2 clases, mi visión del mundo sufrió un fuerte impacto. Parece que este es realmente un mundo maravilloso. El almuerzo se obtenía gratis escaneando el rostro. Después de elegir mucha carne, le pedí a la señora de la cafetería que me cortara 2 gomitas de miel de insecto. Cuando se enteró de que comía gomitas de miel de insecto todos los días, niño meón abrió los ojos con asombro. No tiene sentido del gusto, sabor, algo como excremento. ¿Y comes eso todos los días? Mirándome mientras trituraba la gomita de miel de insecto y la disolvía en agua, un fuerte olor se esparció. El que estaba sentado enfrente, el niño pipí, casi vomita el alma. ¿Te acostumbras con el tiempo? Yo me mantuve tranquilo y sereno. Removí con una cuchara y luego levanté el vaso y lo bebí de un trago. Pero no esperaba. Mi actitud despreocupada provocó a muchos a mi alrededor. Todos pensaban que no podían ser menos tolerantes que un bebé de 1 año, así que me imitaron. Pero apenas dieron un sorbo. No pudieron contener las arcadas y vomitaron. Después de comer, regresé al dormitorio. Encendí la pantalla del reloj y vi que un seleccionador apodado Pequeña Pony de módulo había hecho una clasificación de puntuación media diaria. Un total de 98 personas participaban en el ranking. Yo, con solo medio día y 5 puntos, ocupaba el puesto 45 en la tabla de referencia. El primero, Saitama, tenía una puntuación diaria media de 11.7. Por la tarde, el autobús llevó a todos los niños al complejo de entrenamiento físico. Al ver el amplio campo de entrenamiento y la abundancia de equipamiento, mis ojos brillaron de emoción. Mi sangre hervía de entusiasmo. Al saber que la duración del entrenamiento aquí y la intensidad del entrenamiento las decides tú mismo, lo primero que hice fue ir al área de combate cuerpo a cuerpo del pabellón de artes marciales. No presté atención a los comentarios de los demás sobre mí. Me concentré por completo en la lección del entrenador. Incluso me levanté y entré en modo de imitación. En el acto, imité los movimientos técnicos que el entrenador estaba demostrando. El entrenador Yue Gaofeng originalmente planeaba terminar de explicar esta parte y luego llevarse a los pequeños. Pero a mitad de la explicación, de repente se quedó callado. Miró fijamente al pequeño que estaba imitando al otro lado. Sus ojos estaban llenos de asombro. Este niño imita el golpe de contraataque. Los movimientos son precisos. El ritmo fluido, completamente al nivel de un principiante avanzado. Yue Gaofeng insistió en terminar la clase. Luego, sin poder esperar, preguntó: ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas practicando kickboxing? Entrenador Gao: acabo de cumplir 1 año. Llevo unos meses practicando kickboxing. Un niño sentado a mi lado. Al escuchar esto no pude evitar exclamar: empezar a practicar kickboxing antes de cumplir 1 año. ¿Estoy loco yo o está loco este mundo? Sonreí tímidamente. Acabas de nacer y no tenías nada que hacer. Así que simplemente encontré algo para hacer. Al saber que lo básico era casi todo por autoaprendizaje y solo unos meses para llegar a este nivel, el entrenador Yue Gaofeng sacó una tarjeta de presentación y me la dio. Se golpeó el pecho y me hizo una promesa. Preguntó si habías pasado la selección. Mientras quieras seguir el camino profesional de un luchador, puedes contactarme en cualquier momento. Después de 20 minutos de entrenamiento, aprovechando el tiempo de descanso, fui al baño. Entonces me paré frente al urinario. De repente, con tristeza descubrí que el urinario era demasiado alto. Simplemente no podía alcanzarlo. En ese momento, el niño que orinaba se paró en el pasillo y preguntó a su compañero a su lado: ¿adivina si puedo orinar dentro del compartimento desde afuera? Sin esperar respuesta de nadie. Se bajó los pantalones y con un pss, escuchando el sonido del agua. Parecía que realmente había orinado dentro del desagüe del inodoro. Después de terminar, el niño meón sacudió su manita. Este es mi talento. Recorro toda la nación sin encontrar rival. Como los niños en la base no son muy grandes, su resistencia física es limitada. Entrenan un rato y luego descansan. Pero yo valoraba mucho esta oportunidad de entrenar con un entrenador profesional. Yue Gaofeng también tenía mucha paciencia al señalar los defectos en mis movimientos. Aproveché esta oportunidad para practicar todas las técnicas básicas una vez. Cuando el entrenamiento terminó y miré el panel profesional, quedé muy satisfecho con la velocidad de mejora de mis habilidades. En ese momento, las clases del área de combate cuerpo a cuerpo terminaron una tras otra. Todos se reunieron gradualmente en el centro del recinto. Finalmente llegó la ronda de intercambio de habilidades. Al lado del ring, varios instructores actuaron como protectores. Después de anunciar las reglas del intercambio, diferentes escuelas compitieron en el mismo escenario con gran entusiasmo. Era la primera vez que veía a luchadores de distintas escuelas competir en un mismo escenario. Sentí que cada mirada traía una ganancia. Al activar el modo de imitación, cuando veía un buen movimiento, lo aprendía y practicaba en el acto. En el modo de imitación, la velocidad de aprendizaje era extremadamente rápida y el panel profesional no dejaba de actualizar datos. En ese momento, después de varias rondas en el ring, los practicantes de boxeo, combate de pie y arte marcial en el campo ya habían sido eliminados por completo. Ustedes no sirven, tendrán que verme a mí. Dicho esto, el niño Orina adoptó una postura de boxeo y subió al ring. Desafió activamente a un luchador de lucha libre. El luchador sonrió con suficiencia y se lanzó de repente hacia él. El niño Orina se acercó activamente y en el momento de contacto cercano, giró la cintura y arqueó las caderas. Agitó el trasero con fuerza y logró expulsar al luchador de lucha libre volando hacia atrás. Se dio una palmada en su pequeña cintura y sonrió con orgullo. Jaja, yo orino contra el viento a 5 metros de distancia. Con este poder demoníaco, aún temo que te acerques. Todo el campo quedó en silencio. Me quedé mirando con una mueca en la boca. Parece que todos los que entran en esta base tienen algo excepcional. Pensé en practicar combate de pie. Seguir entrenando boxeo tailandés está bien, pero también debo aprender algunas técnicas de lucha para fortalecer mi habilidad en el combate en el suelo. Dicho esto, después de mirar tanto tiempo, ya debería ser mi turno, ¿verdad? Pensando así en mi mente, me levanté y subí al ring. Al verme subir al escenario, el público quedó en completo silencio. Nadie estaba dispuesto a subir. Esperé un buen rato. Al ver las expresiones de todos, más o menos adiviné la razón. Después de pensar un momento, sonreí y dije: ¿quién sube para enfrentarme en 3 movimientos? A ver si puedo resistir. Considérenlo como un entrenamiento. Gracias por su ayuda. Al decir esto, finalmente alguien se movió.
3 movimientos no deberían ser suficientes para que me sorprendan. Además, ayudar como compañero de entrenamiento también cuenta como tener una relación con este pequeño monstruo. No está mal, yo lo haré. Un chico de pelo corto se levantó en ese momento indicando el inicio del combate. Primer movimiento, yo ataco primero. Mis piernas cortas hicieron tap 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 en el suelo y me lancé instantáneamente hacia adelante. Al llegar frente a él, en cambio rodeé al chico por un costado, extendió el brazo para abrazar su pierna de apoyo. El chico de pelo corto no se apresuró, dobló las piernas y agachó el cuerpo, bajando el centro de gravedad. En un instante, todos mis músculos se tensaron. Con los músculos que crecían rápidamente, el holgado uniforme de entrenamiento original quedó apretado y ajustado. En un instante, pasé de ser un niño pequeño aparentemente inofensivo a convertirme en una bestia humana en etapa juvenil. La fuerza duplicada más un coeficiente de explosión de 2.1 veces. La fuerza repentina fue imparable. Golpear con la cabeza el hueco de la rodilla del oponente activó un contraataque por debilidad. El chico de pelo corto no pudo soportar esta terrorífica energía. De repente salió volando por el aire. Con un solo movimiento se decidió el ganador y el perdedor. Todo el lugar quedó en completo silencio. Tanto los niños como el entrenador tenían expresiones de profunda impresión. Cancelé mi forma de bestia. Me levanté y ayudé al chico de pelo corto a levantarse. Sonriendo dije: gracias por ser mi compañero de entrenamiento. Completé con éxito la primera victoria en la base. Antes de poder alegrarme un poco, de repente apareció un mensaje de panel. Entrenador: es hora de comer, recuerde llamarme. Dicho esto, todo se volvió negro delante de mis ojos. Cayó rígidamente hacia atrás. No solo se durmió al instante, sino que comenzó a roncar dulcemente. Cuando desperté y abrí los ojos, me di cuenta de que ya había regresado al dormitorio. Revisé la pantalla del reloj, descubrí que mi puntuación potencial había aumentado directamente en 9 puntos. Después de cenar, mi madre calculó bien el tiempo y encendió la computadora. Toda la familia comenzó una videollamada. Apenas apareció el rostro de mi padre Song Chin en la pantalla. Se escuchó el sonido apresurado de sus zapatillas golpeando el suelo. Yo primero: quiero ver a mi hermanito. Quiero hablar con mi hermanito. Luego la carita de que se apretó en la pantalla. Con una expresión de enorme expectación dijo: hermanito, ¿pasaste la selección? ¿Conseguiste el bono? ¿Qué prisa tienes? Como mínimo los resultados tardarán 2 o 3 meses. Negando con la mano, le dije con tono de viejo sabio: tú no te apresures. Recuerda estudiar bien en la escuela. Pórtate bien en casa. No hagas enfadar a papá. ¿Entendido? ¿Entendido? Que parecía muy dócil. Asentía mientras escuchaba. Poco a poco sentí que algo no encajaba. Porque sentía que mi hermano me estaba sermoneando. Después de terminar la videollamada, me preparé para empezar a escribir la tarea. Como resolver el problema requería conocimientos de física de secundaria. Así que, para que todo el mundo lo vea en el río, abrí la tableta que me proporcionó la base, mientras mis dedos se deslizaban sin parar sobre la tableta. Leía a toda velocidad los materiales didácticos que pasaban rápido, bajo la increíble velocidad de la lectura cuántica. 2 horas después, ya había terminado de revisar los libros de texto de todos los grados de primaria. A continuación, abrí el libro de texto de física de secundaria. Mientras revisaba, pensaba en el video de las preguntas de práctica. Un superhumano puede hacer que el agua en un vaso se congele instantáneamente, luego hacer que el hielo se derrita y se evapore al instante. Incluso puede hacer que el viento se levante en una habitación cerrada. ¿Cómo se explica? Después de revisar todos los libros de texto de física, aprovechando mi atributo mental de 27.1, localicé fácilmente los conocimientos relevantes. Temperatura y calor. No utilicé el pensamiento físico convencional para responder, sino que combiné reglas de dimensiones superiores para hacer conjeturas razonables. Después de enviar el correo al maestro veterano, pronto recibí una respuesta afirmativa del maestro veterano. En ese momento, de repente, un mensaje nuevo apareció en el programa pequeño de la tableta. El campeón original, One Punch Man, tiene un promedio diario de 11.07. Ahora he sido sustituido por el puntaje de 19, obtenido por el ejército japonés. Tan pronto como aparecieron esos resultados exagerados, la sección de comentarios estalló. Entre ellos no faltaron voces de duda. Pero resultó que al momento siguiente, un héroe con un solo golpe apareció en la sección de comentarios para dejar un mensaje. La sección de comentarios se quedó en silencio al instante, como si a través de la pantalla se pudiera sentir el aturdimiento silencioso de los niños. Así que es muy probable que los 19 puntos sean ciertos. Solo eché un vistazo a la sección de comentarios. Frente a las dudas, no necesito responder nada. Abrí el panel y miré el siguiente objetivo. Solo faltan 3 puntos de atributo para alcanzarlo. Una vez que se logre la evolución, habrá recompensas de formas y recompensas de talento, y todas de una calidad muy alta. Para ser sincero, no solo el protagonista lo espera. Incluso el blogger también espera mucho saber qué tipo de recompensas serán. Después de dominar completamente el método de meditación, cada día, mi atributo mental puede aumentar en 0, algo. Con solo una mirada, obtener el logro de cuerpo mental primario. Realmente está a la vuelta de la esquina. Con la persistencia de meditar a diario, mi tiempo de meditación se alarga constantemente. Una semana después, de los 14 minutos originales por sesión, ya ha mejorado a 17 minutos por sesión. Aunque todavía no he percibido las leyes de dimensiones superiores, me sorprendió descubrir que si no es junto con el líquido de meditación proporcionado por la base, simplemente no puedes entrar en el estado de meditación. Por eso fui a buscar al profesor anciano, preguntándole si, considerando que era joven, podía darme algunos puntos más. ¿Quién iba a pensar que el profesor anciano me rechazaría de inmediato? Pero aún así me dio una explicación detallada. Percibir las leyes de las dimensiones superiores no solo requiere una mente y un cuerpo fuertes, sino también la suerte de tener 5.000 millones en el yuan dual. Solo quienes tienen un físico cercano al límite genético humano están calificados para aspirar al reino trascendente. Si esta persona tiene una suerte extremadamente buena, en la primera meditación percibirá el poder divino de las dimensiones superiores. Si la suerte no es buena, incluso si tomas 100 botellas más de líquido de meditación, no servirá de nada. Que a corto plazo no puedo acceder a la ley de alto riesgo, entonces seguiré meditando y mejorando mis atributos. Según la descripción del viejo profesor, se estima que el nivel físico de la élite será el mismo que mi próximo objetivo evolutivo. Después de cenar por la noche, fui al gimnasio a entrenar como de costumbre. Apenas entré a la sala de entrenamiento, vi a un niño sin cabello, con la cabeza como un huevo. Después de preguntar, resultó que él era el Saitama en el ranking. En ese momento, el huevo estaba haciendo press de banca de 100 kilos. Parecía tener solo 6 o 7 años, pero la definición de sus músculos era bastante evidente. Los músculos de los hombros y brazos ya tenían un grado de definición. También comencé mi propio ejercicio de sentadillas. Ahora, sin activar la bestia en mi interior, mi peso máximo para sentadillas puede alcanzar los 90 kilos. Cuando estaba concentrado entrenando, de repente una exclamación vino desde atrás. Realmente es una lástima. Al girarme vi al huevo hablándome. ¿Qué es una lástima? No entendía muy bien el significado de sus palabras. Es una lástima que no tengas dones sobrehumanos, ¿sabes? En realidad, muchas personas en la base nacen con características extraordinarias. No tienen que esforzarse mucho. También pueden obtener una calificación de nivel A o incluso S. Pero tú tienes un alto potencial y eres lo suficientemente disciplinado. Sin embargo, no posees características extraordinarias. Es difícil que esos expertos arrogantes te presten atención. Es probable que solo te evalúen como nivel A. No refuté las palabras de huevo salado, sino que le pregunté con una sonrisa. ¿Y tú? Tienes tanto características extraordinarias, como una fuerza de voluntad sobrehumana. El nivel S es el límite de la base. No es mi límite. Me pareció extraño lo que huevo salado quería expresar. Así que le pregunté, entonces, ¿por qué me dices todo esto? En ese momento ella tenía una expresión sincera. Si la base no te evalúa como nivel S, puedes venir a mí. Aquí te daré un trato de nivel S. Con solo 6 o 7 años de edad. Ya sabe cómo reclutar subordinados. Y además, está robando talento de la base. No rechacé directamente su invitación, sino que me levanté y comencé a colocar discos de pesas en la barra. A medida que los discos de pesas seguían aumentando, el peso también aumentaba rápidamente. 14 kilos, 110 kilos, 130 kilos, 150 kilos. En ese momento, la expresión de huevo salado ya no era tan tranquila como antes. Sus ojos estaban llenos de asombro. En ese momento, después de haber movido los discos de pesas, le dije sonriendo. En realidad, el nivel S tampoco es mi límite. Me vi cargando una barra de 150 kilos. Hice 3 sentadillas completas de manera limpia y contundente. Después de hacerlas, coloqué la barra en el soporte. Con un estruendo ensordecedor, todos los presentes se quedaron atónitos. Huevo salado también se quedó paralizado en su lugar. Sin decir una palabra, su expresión se volvió muy seria. Supongo que entendió lo que quería decir con este gesto. Huevo salado respiró hondo, asintió con la cabeza hacia mí y se dio la vuelta para irse con buen criterio. Justo antes había activado mi modo bestia para aparentar
audacia para evitar lesiones. El entrenamiento de fuerza de esta noche tuvo que terminar antes. Llamé a Pispis y me preparé para volver al dormitorio juntos. Pero, ¿dónde estaba Bosa? En ese momento, en otra sala de entrenamiento, Bosa estaba haciendo un giro de 360 grados en la barra fija. Después de dar varias vueltas con el cuerpo, al aterrizar, expulsó una cantidad considerable de líquido desconocido. Se metió todo el líquido desconocido de la cara en la boca, murmurando con satisfacción, como si se hubiera vuelto más fuerte otra vez. Pronto comenzó una nueva semana. La mayor parte de la segunda semana consistió en supervivencia en la naturaleza, entrenamiento en habilidades relacionadas con la exploración de campo. Aprendí muy rápido. Además, obtuve varias habilidades interesantes. Pero después de dominar tantas habilidades de exploración, la ventana de la profesión de explorador no se activó durante mucho tiempo. De todos modos, primero tenía que conseguir el logro de la evolución del cuerpo mental primario. Ya veré lo que viene después. Así son las cosas, todo llega a su debido tiempo. De todos modos, mi ranura de evolución se llenó una vez más. Además, obtuve 2 puntos de atributo. Los asigné todos directamente a la mente. La ventana parpadeó un momento. Aparecieron una tras otra las notificaciones, igual que la recompensa de la bestia humanoide en etapa juvenil. Una forma, un talento. Al mencionar esto, no pude evitar abrir la descripción detallada de inmediato. Poder activar el estado de supermente en cualquier momento. Me tiene muy satisfecho. Luego miré el talento combinado de la recompensa. La descripción de carnívoro. La mente, al igual que el físico, también obtuvo un aumento en velocidad de crecimiento y velocidad de recuperación. Después de repasar toda la ventana, al ver las habilidades que había adquirido hasta ahora, sentí una gran sensación de logro en mi corazón. Al mismo tiempo pensé que si mi resistencia y espíritu alcanzaban 100, debería tener la cualificación para intentar trascender. Calculando aproximadamente el tiempo, me esforzaré por lograr este pequeño objetivo antes de cumplir 3 años. Una vez que los niños dominaron varias habilidades de exploración al aire libre, las lecciones sobre el vacío celestial también comenzaron. Al día siguiente, tomé el equipo proporcionado por la base y junto con Pinchixi abordé el autobús de la base. Después de atravesar un dispositivo similar a un portal espacio-temporal, lo que vi ante mí eran cielos azules, nubes blancas y 3 soles de diferentes tamaños. El viento de Huangyong, la hierba púrpura. En ese momento, ya estábamos en medio de una vasta pradera. El viejo maestro miró a todos y dijo en voz alta: recuerden, su tarea es sobrevivir aquí un mes, explorar recursos valiosos y llevarlos de vuelta al punto de partida. Si resultan gravemente heridos o enfrentan una amenaza de muerte, los rescataremos. Pero la misión también se considerará un fracaso. A partir de ahora, pueden moverse libremente, ya sea en equipo, en solitario, en cooperación o en competencia, pueden elegir libremente. Después de escuchar las reglas, los niños se dispersaron de inmediato, corriendo en todas direcciones. Gracias a mi constitución de 30.3, mis pequeñas piernas cortas corrían muy rápido. Por delante, Pinduoduo abre el camino. Nos dirigimos hacia el bosque que está al frente. Oye, espérame, gran jefe. Cuando estaba a mitad de camino, escuché el grito familiar detrás de mí. Debido a las clases de habilidades de campo de estos días, usando el estado de supercerebro y las habilidades de imitación, aprendí muy rápido, estando entre los mejores de la clase. Mientras que Junya Hua era un poco torpe, no podía hacer bien muchas herramientas, así que al entrar en el antiguo pasado, estaba decidido a buscar un apoyo fuerte. Entonces lo vi con cara desvergonzada, alcanzándonos lentamente. Corrimos hacia el bosque solo medio minuto, cuando Junya Hua de repente exclamó en voz baja: ¡caramba! Pinduoduo se asustó con el grito repentino y dio un respingo. Yo también, creyendo que algo pasaba, me giré rápidamente a preguntar: ¿qué pasa? Vi a Junya Hua sacar su tableta, tocarla un par de veces, y con cara de absoluta desesperación dijo: aquí no hay internet. Y yo que había quedado para jugar la partida clasificatoria. ¿En una expedición salvaje todavía piensas en jugar? En ese momento Pinduoduo también giró la cabeza. Ahora, la persona y el gato miran fijamente a Junya Hua con mirada enfadada. Él entonces sintió un poco de vergüenza. Silenciosamente guardó la tableta en su mochila. De repente sintió que ese compañero parecía poco fiable. Tal vez sería mejor que actuemos por nuestra cuenta. Solo tengo un año. Temo convertirme en una carga para ti. Pero el niño Orina se preocupó al oírlo. Jefe, no me abandone. Todavía puedo ayudar en muchas cosas. Sé pescar. Mi técnica para hacer cebo es excelente. ¿Qué significa hacer cebo? Fingí no entender y pregunté. Hacer cebo es esparcir en el agua. Así los peces se sentirán atraídos. Mi cebo es el más efectivo. Al oír esto de inmediato me interesé. Entonces cuéntame, ¿qué tipo de cebo usas? El niño Orina se rió con picardía. Me pongo a orinar en el agua y los peces se vuelven locos saliendo a orinar para hacer cebo. De repente sentí que mi estado de ánimo se volvía inestable. Luego volví a rechazar cortésmente. ¡Ay, solo tengo un año! De verdad te convertiré en una carga. Nosotros dos realmente no somos compatibles. No, se apresuró a añadir el niño Orina. Además, traje a mi perro de caza espiritual. Definitivamente podrá ayudar. Al llegar aquí, entonces noté a un pequeño Golden Retriever que venía siguiéndonos muy atrás, con la lengua afuera, resoplando y corriendo. Era un perro de agua, nadaba muy rápido. Además, mi hermano dijo que la peligrosidad de este viejo mundo asignada por la base es extremadamente baja, que no hay que preocuparse demasiado por el combate. Tu hermano también ha estado aquí. Vino el año pasado y hasta obtuvo una calificación A. Asentí con la cabeza. Considerando que Pipi Orina conocía mucha información de aquí, finalmente acepté su alistamiento. Diciendo esto, ambos entramos al bosque. Apenas llevábamos un rato en el bosque, cuando de repente nuestro Pinduoduo soltó un miau. Dando la alarma, vimos que de entre los arbustos salió un jabalí pequeño de color violeta verdoso. Al vernos dio media vuelta y huyó. Pipi Orina, al verlo, exclamó: ese jabalí pequeño es el más traicionero. Hay que atraparlo. Le pedí a Pipi Orina y al Golden Retriever que cubrieran, para evitar que otros jabalíes atacaran a traición desde lo oscuro. Yo mismo saqué un cuchillo pequeño y seguí a Pinduoduo en su persecución. Tras varias cuchilladas, el jabalí pequeño cayó al suelo. Tras observar al jabalí derribado, el niño meón se alegró. Dije: esta vez te parece muy. Lo que más le gusta es atacar por sorpresa. Especialmente espera a que estés durmiendo para atacar. Si duermes con las piernas separadas, él cargará, apuntando directamente entre tus piernas. No pude evitar hacer una mueca. Solo de escucharlo sentí un escalofrío en la entrepierna. Hermana mayor, digo, ¿tu hermano está bien ahora? Más o menos. Pero antes solía competir conmigo para ver quién orinaba más lejos. Ahora ya no tanto. ¿Hay alguna forma de lidiar con estos jabalíes? Cuando duermas, recuerda mantener las piernas juntas. Niño meón y yo, en la ladera cerca del arroyo, encontramos un lugar apoyado contra un gran árbol. Empezamos a construir un refugio. Trabajamos en equipo. Erguimos una cabaña de madera simple. El armazón dejaba pasar algo de viento, pero para pasar una noche cualquiera no era un gran problema. A continuación, usé el cuchillo para procesar al jabalí, desollarlo, desangrarlo, cortar la carne, ponerla a hervir y añadir un poco de sal. En poco tiempo, una gran olla de carne con caldo y grasa desapareció en nuestros estómagos. El perrito dorado también recibió un buen trozo de carne. Pinduoduo atrapó algunos bichos pequeños parecidos a ratones de campo. Resolvió el problema por sí mismo. Colgamos la carne restante con una cuerda en un árbol alto para que se seque al aire. Esto me alcanza para comer 2 o 3 días, sin ningún problema. El cielo se oscurece. Nos acostamos en la entrada del refugio junto al fuego, haciendo que las 2 mascotas espirituales nos cuiden por turnos a mí y a Orinin. No tardamos en quedarnos dormidos. A medianoche, de repente sentí picor en la cara. Al abrir los ojos, vi que era Pinduoduo lamiéndome. Entendí al instante lo que quería decir. Hay un animal robándonos la carne. El pequeño Golden Retriever también notó que algo andaba mal. Entró corriendo al refugio para despertar a su dueño. Le hice una seña para indicarle que estaba a salvo. Luego desperté en voz baja a Orinin, mientras le explicaba la situación. 2 personas, un gato y un perro, salieron sigilosamente del refugio. Caminaron hacia el gran árbol donde colgaban la carne no muy lejos. Se veía vagamente algo trepando en el árbol. Ya estaba cerca, justo donde colgaba la carne. Orinin cogió una piedra para lanzarla. Me di cuenta de que algo no andaba bien. Lo detuve. Encendí la linterna y la apunté hacia el árbol. Vi a una niña pequeña con manos y pies juntos, silenciosamente pegado al árbol. La luz de la linterna iluminó de repente el tronco del árbol. El cuerpo de la niña se tensó. Lentamente bajó la cabeza, mostrando una sonrisa incómoda pero educada. Me han descubierto. A la entrada del refugio, el niño que orina miraba con desagrado a la niña que robó la carne. Hace un momento la niña que tenía delante intentó escapar. Después de que el niño que orina cayó de bruces y se golpeó, logró atrapar a la niña pequeña. Dime rápido, ¿por qué robaste nuestra carne? Al ver que la niña seguía sonriendo, Orinón está cada vez más descontento, porque yo no tenía carne para comer. La niña avergonzada bajó la cabeza. Una respuesta tan sincera dejó a Orinón solo con los ojos abiertos, a la luz del fuego. Después de ver claramente a la niña, le reconocí. Su nombre es Xiaodi. Buena habilidad. Su puntuación media diaria a menudo está entre las 5 primeras. Tu comportamiento de esta noche ha interrumpido nuestro descanso. También ha consumido la limitada batería de la linterna. Con un tono calmado, señalé las pérdidas que había causado. Xiaodi asintió y extendió las manos con las palmas hacia
arriba, cerró los ojos y dijo, golpéenme. Meón. Molesto dijo, ¿por qué te golpearíamos? Si te atrapan robando, te golpean. ¿Es que ni siquiera sabes eso? No te golpeamos, pero tienes que compensarnos por nuestra pérdida. Si encuentras algún recurso valioso, puedes dárnoslo. Si no, entonces la ropa de hierba que tejiste nos la tienes que dar. Al oír eso, Xiao Di se envolvió más apretado con la ropa de hierba, pero él realmente no tenía ningún recurso valioso encima. ¿Puede servir como compensación la información? Asentí con la cabeza. Cuéntamelo. Xiao Di comenzó a relatar su experiencia de exploración de hoy. Hoy, después de que nos separamos, él se adentró solo en la espesura de la jungla. Después de explorar a fondo, encontró una cueva en lo profundo del bosque, pero apenas entró a la cueva, fue atacado por varios tejones glotones. Los tejones glotones tienen dientes y garras afilados, son muy combativos. Perdió su mochila y huyó por el valle. Como no conocía bien el terreno, casi lo alcanzaron los tejones glotones. En el momento de peligro, una sombra gigantesca de 2 metros de altura parpadeó en lo profundo del valle, acompañado por un fuerte estruendo. Al escuchar el sonido, Lan Juan sorprendentemente abandonó su objetivo y huyó. Después de salir del valle, ya no tenía fuerzas para cazar. Fue entonces cuando encontró la carne de jabalí colgada del árbol, así que por la noche preparó robar un poco de carne para comer. Después de escuchar el relato de Xiao Di y combinándolo con la información proporcionada por Niao Niao Hua, analicé que la figura gigante de 2 metros de altura podría no ser tan simple. Justo cuando me disponía a verificar la veracidad de la información proporcionada por Xiao Di, dijo el niño meón con toda solemnidad: tengo una forma de juzgar. Después de decirlo, se acercó a Xiao Di. Cuéntame esa experiencia tuya al revés. Empieza a contar hacia atrás desde cuando robaste la carne. Xiao Di estaba un poco confundida, pero aún así obedeció. Contó de principio a fin en orden inverso. Después de escucharlo, Niao Niao Hua me llevó a un lado y dijo en voz baja: lo que dice debería ser todo verdad. La gente normalmente solo inventa mentiras en orden cronológico. Si se cuenta al revés, se vuelve torpe y titubeante. Se nota que es falso enseguida. ¿Tú entiendes de ese tipo de técnicas? En realidad, lo aprendí de mi papá. Una vez que volvió de un viaje de negocios, dije que estos días he estado estudiando en casa. Entonces me hizo contar todo lo que había hecho en orden inverso. Y luego, le pregunté con curiosidad. La sonrisa de Miao Miao se congeló. Luego comenzó a golpearme el trasero. Caminé de nuevo hacia la chica. Le dije: ¿puedes irte? Xiao Di asintió con la cabeza, pero sus ojos seguían fijos en las docenas de bayas colocadas en la olla. En ese momento su estómago incluso emitió un ruido sordo. Al escuchar las experiencias anteriores de Xiao Di, evalué que su capacidad de combate debería estar por encima de la del niño que orina. En realidad, ambas partes podrían cooperar para explorar nuevamente esa montaña. Después de tener esta idea, agarré un puñado de bayas y se las puse en la mano. La información que proporcionaste es muy valiosa. Estas son para ti. Los ojos de Xiao Di se iluminaron. Inmediatamente devoró todo. En 2 bocados se terminó las bayas. Claramente eso no era suficiente para llenar su estómago. Aprovechando ese momento, propuse: ¿colaboramos? Exploremos juntos esa cueva. Compartiré contigo la mitad de las bayas que quedan aquí. Además, te daré un trozo de carne. Al escuchar mi invitación a cooperar, Xiao Di se mostró visiblemente indecisa. Echó un vistazo a las bayas en la olla, superó la tentación y susurró un agradecimiento. Luego, con un rápido movimiento, corrió velozmente hacia lo profundo de la jungla. A la mañana siguiente, yo y el niño meón deliberamos. Decidimos ir a explorar la cueva lo antes posible. Empacamos rápidamente nuestras cosas, y los dos con un gato y un perro partimos de nuevo. Después de 3 horas de caminata, finalmente llegamos a nuestro destino. Maraví se había estado paseando por este maldito lugar durante medio día. El niño meón observó el sendero cubierto de espinas, y tras exclamar con sorpresa, su expresión se volvió seria. Ten cuidado. Si se determina que estamos en peligro, la gente de la base vendrá a rescatarnos activamente y la expedición fracasará. Después de la advertencia, lideré a Vinci para adentrarme primero en la montaña. Pero apenas caminamos unos pasos, frente a nosotros apareció una silueta negra. Esta era la que Maraví había mencionado, la que fuera la máxima potencia de combate de antaño en este lugar. Este tejón lobo al vernos mostró una mirada feroz y emitió un gruñido propio de una bestia. Le indiqué al niño meón que nos cubriera, y yo, con un cuchillo en mano, me lancé hacia adelante. El glotón no esperaba que un bípedo tan pequeño se atreviera a atacarlo. Rugiendo furiosamente, abrió la boca y mostró sus colmillos. Se abalanzó de repente. Para ser honesto, el impacto psicológico de luchar contra una bestia es mucho mayor que pelear en un ring. Después de calmarme y cooperando con Pinduoduo, primero enfrenté al glotón con cautela. Evaluando su fuerza, Pinduoduo saltaba de un lado a otro, distrayendo constantemente la atención del glotón. Finalmente, después de 2 minutos, encontré una oportunidad. Instantáneamente activé la forma de bestia y me abalancé cerca. El cuchillo se clavó profundamente en el vientre del glotón con un sonido sordo. La hoja logró romper la defensa, activando la debilidad, el bono de daño del golpe feroz. El glotón aulló lastimosamente y cayó lentamente al suelo. Victoria inicial. Todos estaban de buen humor. Después de un breve descanso, continuamos avanzando. Según el relato de Xiao Di, media hora después, en una esquina de una depresión del terreno, finalmente encontramos la cueva oculta, pero la vista frente a nosotros era algo sorprendente. Más de 30 glotones reunidos, aullando al unísono hacia algún lugar en la depresión. La rana orinadora, al ver semejante despliegue, sintió que sus patas se debilitaban. Retirémonos por ahora. Si nos descubren, será un problema. Asentí con la cabeza. Me disponía a retroceder lentamente, cuando de repente un destello azul surgió desde lo profundo de la cueva. Seguidamente sonaron unos golpes continuos y rítmicos, como si algo pesado pisara el suelo, asustando a los glotones que retrocedieron al unísono. Fijé la mirada. Por fin pude distinguir la enorme figura de la que hablaba Xiao Di. Las 3 personas escuchaban pero se distraían. De vez en cuando giraban la cabeza, haciéndome muecas. Tan pequeño. ¿Podrá entender algo? El mocoso murmuró en voz baja. El viejo maestro le lanzó una mirada y continuó: el método básico de cultivo espiritual es la meditación. Combinado con pócimas especiales, el espíritu puede liberarse de las ataduras del cuerpo durante la meditación para viajar por el mundo de dimensiones superiores. Tras explicar el método de meditación, el profesor sacó 4 frascos de pócima, uno para cada persona. Eché un vistazo al nombre de la pócima, abrí la tapa del frasco y lo bebí lentamente. Era bastante dulce. Al instante, sentí como si flotara y mi mente se elevara. Toda mi persona parecía volar. Mis sentidos comenzaron a nublarse gradualmente, siguiendo las indicaciones del maestro. Mi conciencia se sintió aturdida y pronto entró en un lugar oscuro y profundo. Viajar en meditación es la conciencia. Camina hacia adelante, no te detengas. Suena muy simple, pero después de un rato empecé a sentir presión. Es como caminar con los ojos cerrados. Incluso sabiendo que no hay nada al frente, es difícil perseverar durante mucho tiempo. No puedo caminar ni un poco sin abrir los ojos de forma incontrolable. Y en este momento estoy en un estado de meditación, sumido en la oscuridad. Lo único que puedo hacer es seguir adelante guiado por la sensación. Después de 8 minutos, el niño que orina y la babosa sudan por la frente. Respiran con dificultad, abandonan la meditación por iniciativa propia. El que lleva peto aguanta un poco más. Abre los ojos a los 10 minutos. Mira a sus dos competidores con una sonrisa débil pero satisfecha. Luego los 3 me miran al mismo tiempo. Sus expresiones son de sorpresa. ¿Acaso el espíritu de un pequeño es más fuerte que el mío? Los 3 salieron del aula con expresiones extrañas. Apenas salieron del aula, no pudieron evitar gritar y alborotar. Vengan rápido a ver al monstruo. No mucho después, un grupo de niños regresó corriendo uno tras otro. Se asomaban al exterior de la ventana del aula. ¿No estará dormido? Disparates. Después de beber ese concentrado no podrías dormir. Disparates. ¿Por qué tendría que decir disparates sobre mí mismo? Afuera, la discusión era intensa. En ese momento yo, que estaba en el aula, finalmente abrí los ojos lentamente. Miré el reloj. Solo han pasado 14 minutos desde que lo descubrí. Pero, ¿cómo pudo parecerme que había pasado como 3 días y 3 noches? Después de exhalar un suspiro, abrí el panel de atributos. Al ver los cambios en los datos, me alegré de nuevo. Esta era la primera vez que lograba un crecimiento entrenando el atributo mental. Parece que tenía razón al venir a este lugar. Después de entrar en la base de selección de talentos, completé rápidamente mi primera sesión de aprendizaje del curso. Al ver las plazas de los cursos que debía tomar a continuación, sentí una emoción extraordinaria. Solo que desde que nací, la mejora de mi atributo mental dependía por completo de los puntos de atributo obtenidos mediante el panel. Nunca imaginé que existieran técnicas en el mundo para cultivar la mente. Pero justo cuando terminé una sesión de meditación mental y me disponía a hacer otra, el viejo maestro me detuvo a tiempo. Al finalizar el curso, eché un vistazo a la información mostrada en mi reloj. Murmuré en voz baja: es tan fácil acumular puntos con Xian Lianfen. Pero lo que no sabía era que en esta sesión de entrenamiento de meditación mental, aparte de pantalón de peto que también había obtenido un incremento, mocoso que se orina y mocoso no habían sumado ningún punto.
En la segunda clase, el viejo maestro explicó los cambios posteriores en la práctica de la meditación. Cuanto más fuerte sea la mente, más posible será entrar en contacto con las leyes de dimensiones superiores. Para que los estudiantes entendieran más fácilmente, dibujó dos puntos A y B en una hoja de papel blanco. Como todo el mundo sabe, el segmento más corto entre dos puntos es la línea recta. Pero ¿qué sucede después de elevar la dimensión? Dicho esto, dobló el papel blanco, haciendo que los puntos A y B coincidieran. Una persona común tardaría 10 centímetros en ir del punto A al punto B, mientras que un ser extraordinario, utilizando las leyes de dimensiones superiores, puede llegar instantáneamente. A esta habilidad extraordinaria la llamamos desplazamiento espacial. Después de terminar las clases de la mañana, solo sentía la cabeza mareada. Solo después de dos clases, mi visión del mundo sufrió un fuerte impacto. Parece que este es realmente un mundo maravilloso. El almuerzo se obtenía gratis escaneando el rostro. Después de elegir mucha carne, le pedí a la señora de la cafetería que me cortara 2 gomitas de miel de insecto. Cuando se enteró de que comía gomitas de miel de insecto todos los días, niño meón abrió los ojos con asombro. ¿No tiene sentido del gusto? ¿Sabor? Algo como excremento. ¿Y comes eso todos los días? Mirándome mientras trituraba la gomita de miel de insecto y la disolvía en agua, un fuerte olor se esparció. El que estaba sentado enfrente, el niño pipí, casi vomita el alma. ¿Te acostumbras con el tiempo? Yo me mantuve tranquilo y sereno. Removí con una cuchara y luego levanté el vaso y lo bebí de un trago. Pero no esperaba. Mi actitud despreocupada provocó a muchos a mi alrededor. Todos pensaban que no podían ser menos tolerantes que un bebé de un año, así que me imitaron. Pero apenas dieron un sorbo. No pudieron contener las arcadas y vomitaron. Después de comer, regresé al dormitorio. Encendí la pantalla del reloj y vi que un seleccionador apodado Pequeña Pony de módulo había hecho una clasificación de puntuación media diaria. Un total de 98 personas participaban en el ranking. Yo, con solo medio día y 5 puntos, ocupaba el puesto 45 en la tabla de referencia. El primero, Saitama, tenía una puntuación diaria media de 11.7. Por la tarde, el autobús llevó a todos los niños al complejo de entrenamiento físico. Al ver el amplio campo de entrenamiento y la abundancia de equipamiento, mis ojos brillaron de emoción. Mi sangre hervía de entusiasmo. Al saber que la duración del entrenamiento aquí y la intensidad del entrenamiento las decides tú mismo. Lo primero que hice fue ir al área de combate cuerpo a cuerpo del pabellón de artes marciales. No presté atención a los comentarios de los demás sobre mí. Me concentré por completo en la lección del entrenador. Incluso me levanté y entré en modo de imitación. En el acto, imité los movimientos técnicos que el entrenador estaba demostrando. El entrenador Yue Gaofeng originalmente planeaba terminar de explicar esta parte y luego llevarse a los pequeños. Pero a mitad de la explicación, de repente se quedó callado. Miró fijamente al pequeño que estaba imitando al otro lado. Sus ojos estaban llenos de asombro. Este niño imita el golpe de contraataque. Los movimientos son precisos. El ritmo fluido, completamente al nivel de un principiante avanzado. Yue Gaofeng insistió en terminar la clase. Luego, sin poder esperar, preguntó: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas practicando kickboxing? Entrenador Gao: acabo de cumplir un año. Llevo unos meses practicando kickboxing. Un niño sentado a mi lado. Al escuchar esto no pude evitar exclamar: empezar a practicar kickboxing antes de cumplir un año. ¿Estoy loco yo o está loco este mundo? Sonreí tímidamente. Acabas de nacer y no tenías nada que hacer. Así que simplemente encontré algo para hacer. Al saber que lo básico era casi todo por autoaprendizaje y solo unos meses para llegar a este nivel, el entrenador Yue Gaofeng sacó una tarjeta de presentación y me la dio. Se golpeó el pecho y me hizo una promesa. Preguntó si había pasado la selección. Mientras quieras seguir el camino profesional de un luchador, puedes contactarme en cualquier momento. Después de 20 minutos de entrenamiento, aprovechando el tiempo de descanso, fui al baño. Entonces me paré frente al urinario. De repente, con tristeza descubrí que el urinario era demasiado alto. Simplemente no podía alcanzarlo. En ese momento, el niño que orinaba se paró en el pasillo y preguntó a su compañero a su lado: ¿adivina si puedo orinar dentro del compartimento desde afuera? Sin esperar respuesta de nadie. Se bajó los pantalones y con un pss, escuchando el sonido del agua. Parecía que realmente había orinado dentro del desagüe del inodoro. Después de terminar, el niño meón sacudió su manita. Este es mi talento. Recorro toda la nación sin encontrar rival. Como los niños en la base no son muy grandes, su resistencia física es limitada. Entrenan un rato y luego descansan. Pero yo valoraba mucho esta oportunidad de entrenar con un entrenador profesional. Yue Gaofeng también tenía mucha paciencia al señalar los defectos en mis movimientos. Aproveché esta oportunidad para practicar todas las técnicas básicas una vez. Cuando el entrenamiento terminó y miré el panel profesional, quedé muy satisfecho con la velocidad de mejora de mis habilidades. En ese momento, las clases del área de combate cuerpo a cuerpo terminaron una tras otra. Todos se reunieron gradualmente en el centro del recinto. Finalmente llegó la ronda de intercambio de habilidades. Al lado del ring, varios instructores actuaron como protectores. Después de anunciar las reglas del intercambio, diferentes escuelas compitieron en el mismo escenario con gran entusiasmo. Era la primera vez que veía a luchadores de distintas escuelas competir en un mismo escenario. Sentí que cada mirada traía una ganancia. Al activar el modo de imitación, cuando veía un buen movimiento, lo aprendía y practicaba en el acto. En el modo de imitación, la velocidad de aprendizaje era extremadamente rápida y el panel profesional no dejaba de actualizar datos. En ese momento, después de varias rondas en el ring, los practicantes de boxeo, combate de pie y arte marcial en el campo ya habían sido eliminados por completo. Ustedes no sirven, tendrán que verme a mí. Dicho esto, el niño Orina adoptó una postura de boxeo y subió al ring. Desafió activamente a un luchador de lucha libre. El luchador sonrió con suficiencia y se lanzó de repente hacia él. El niño Orina se acercó activamente y en el momento del contacto cercano, giró la cintura y arqueó las caderas. Agitó el trasero con fuerza y logró expulsar al luchador de lucha libre volando hacia atrás. Se dio una palmada en su pequeña cintura y sonrió con orgullo. Jaja, yo orino contra el viento a 5 metros de distancia. Con ese poder demoníaco, aún temo que te acerques. Todo el campo quedó en silencio. Me quedé mirando con una mueca en la boca. Parece que todos los que entran en esta base tienen algo excepcional. Pensé en practicar combate de pie. Seguir entrenando boxeo tailandés está bien, pero también debo aprender algunas técnicas de lucha para fortalecer mi habilidad en el combate en el suelo. Dicho esto, después de mirar tanto tiempo, ya debería ser mi turno, ¿verdad? Pensando así en mi mente, me levanté y subí al ring. Al verme subir al escenario, el público quedó en completo silencio. Nadie estaba dispuesto a subir. Esperé un buen rato. Al ver las expresiones de todos, más o menos adiviné la razón. Después de pensar un momento, sonreí y dije: ¿quién sube para enfrentarme en 3 movimientos? A ver si puedo resistir. Considérenlo como un entrenamiento. Gracias por su ayuda. Al decir esto, finalmente alguien se movió. 3 movimientos no deberían ser suficientes para que me sorprendan. Además, ayudar como compañero de entrenamiento también cuenta como tener una relación con este pequeño monstruo. No está mal, yo lo haré. Un chico de pelo corto se levantó en ese momento indicando el inicio del combate. Primer movimiento, yo ataco primero. Mis piernas cortas hicieron tap 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 en el suelo y me lancé instantáneamente hacia adelante. Al llegar frente a él, en cambio rodeé al chico por un costado, extendió el brazo para abrazar su pierna de apoyo. El chico de pelo corto no se apresuró, dobló las piernas y agachó el cuerpo, bajando el centro de gravedad. En un instante, todos mis músculos se tensaron. Con los músculos que crecían rápidamente, el holgado uniforme de entrenamiento original quedó apretado y ajustado. En un instante, pasé de ser un niño pequeño aparentemente inofensivo a convertirme en una bestia humana en etapa juvenil. La fuerza duplicada más un coeficiente de explosión de 2.1 veces. La fuerza repentina fue imparable. Golpear con la cabeza el hueco de la rodilla del oponente activó un contraataque por debilidad. El chico de pelo corto no pudo soportar esta terrorífica energía. De repente salió volando por el aire. Con un solo movimiento se decidió el ganador y el perdedor. Todo el lugar quedó en completo silencio. Tanto los niños como el entrenador tenían expresiones de profunda impresión. Cancelé mi forma de bestia. Me levanté y ayudé al chico de pelo corto a levantarse. Sonriendo dije: gracias por ser mi compañero de entrenamiento. Completé con éxito la primera victoria en la base. Antes de poder alegrarme un poco, de repente apareció un mensaje de panel. Entrenador: es hora de comer, recuerde llamarme. Dicho esto, todo se volvió negro delante de mis ojos. Cayó rígidamente hacia atrás. No solo se durmió al instante, sino que comenzó a roncar dulcemente. Cuando desperté y abrí los ojos, me di cuenta de que ya había regresado al dormitorio. Revisé la pantalla del reloj, descubrí que mi puntuación potencial había aumentado directamente en 9 puntos. Después de cenar, mi madre calculó bien el tiempo y encendió la computadora. Toda la familia comenzó una videollamada. Apenas apareció el rostro de mi padre Song Chin en la pantalla. Se escuchó el sonido apresurado de sus zapatillas golpeando el suelo. Yo primero: quiero ver a mi hermanito. Quiero hablar con mi hermanito. Luego la carita de Keke se apretó en la pantalla. Con una expresión de enorme expectación dijo: hermanito, ¿pasaste la selección? ¿Conseguiste el bono? ¿Qué prisa tienes? Como mínimo los resultados tardarán 2 o 3 meses. Negando con la mano, le dije con tono de viejo sabio: tú no te apresures. Recuerda estudiar bien en la escuela. Pórtate bien en casa. No hagas enfadar a papá. ¿Entendido? ¿Entendido? Keke parecía muy dócil. La sentía mientras escuchaba. Poco a poco, sentí que algo no encajaba. ¿Por qué sentía que mi hermano me estaba sermoneando? Después de terminar la videollamada, me preparé para empezar a escribir la tarea.
tarea. Como resolver el problema requería conocimientos de física de secundaria. Así que, para que todo el mundo lo vea en el río, abrí la tableta que me proporcionó la base, mientras mis dedos se deslizaban sin parar sobre la tableta. Leía a toda velocidad los materiales didácticos que pasaban rápido, bajo la increíble velocidad de la lectura cuántica. 2 horas después, ya había terminado de revisar los libros de texto de todos los grados de primaria. A continuación, abrí el libro de texto de física de secundaria. Mientras revisaba, pensaba en el video de las preguntas de práctica. Un superhumano puede hacer que el agua en un vaso se congele instantáneamente, luego hacer que el hielo se derrita y se evapore al instante. Incluso puede hacer que el viento se levante en una habitación cerrada. ¿Cómo se explica? Después de revisar todos los libros de texto de física, aprovechando mi atributo mental de 27.1, localicé fácilmente los conocimientos relevantes. Temperatura y calor. No utilicé el pensamiento físico convencional para responder, sino que combiné reglas de dimensiones superiores para hacer conjeturas razonables. Después de enviar el correo al maestro veterano, pronto recibí una respuesta afirmativa del maestro veterano. En ese momento, de repente, un mensaje nuevo apareció en el programa pequeño de la tableta. El campeón original, One Punch Man, tiene un promedio diario de 11.07. Ahora he sido sustituido por el puntaje de 19, obtenido por el ejército japonés. Tan pronto como aparecieron esos resultados exagerados, la sección de comentarios estalló. Entre ellos no faltaron voces de duda. Pero resultó que al momento siguiente, un héroe con un solo golpe apareció en la sección de comentarios para dejar un mensaje. La sección de comentarios se quedó en silencio al instante, como si a través de la pantalla se pudiera sentir el aturdimiento silencioso de los niños. Así que es muy probable que los 19 puntos sean ciertos. Solo eché un vistazo a la sección de comentarios. Frente a las dudas, no necesito responder nada. Abrí el panel y miré el siguiente objetivo. Solo faltan 3 puntos de atributo para alcanzarlo. Una vez que se logre la evolución, habrá recompensas de formas y recompensas de talento, y todas de una calidad muy alta. Para ser sincero, no solo el protagonista lo espera. Incluso el blogger también espera mucho saber qué tipo de recompensas serán. Después de dominar completamente el método de meditación, cada día, mi atributo mental puede aumentar en 0, algo. Con solo una mirada, obtener el logro de cuerpo mental primario. Realmente está a la vuelta de la esquina. Con la persistencia de meditar a diario, mi tiempo de meditación se alarga constantemente. Una semana después, de los 14 minutos originales por sesión, ya ha mejorado a 17 minutos por sesión. Aunque todavía no he percibido las leyes de dimensiones superiores, me sorprendió descubrir que si no es junto con el líquido de meditación proporcionado por la base, simplemente no puedes entrar en el estado de meditación. Por eso fui a buscar al profesor anciano, preguntándole si, considerando que era joven, podía darme algunos puntos más. ¿Quién iba a pensar que el profesor anciano me rechazaría de inmediato? Pero aún así me dio una explicación detallada. Percibir las leyes de las dimensiones superiores no solo requiere una mente y un cuerpo fuertes, sino también la suerte de tener 5.000 millones en el yuan dual. Solo quienes tienen un físico cercano al límite genético humano están calificados para aspirar al reino trascendente. Si esta persona tiene una suerte extremadamente buena, en la primera meditación percibirá el poder divino de las dimensiones superiores. Si la suerte no es buena, incluso si toma 100 botellas más de líquido de meditación, no servirá de nada.